es un privilegio para mí poder estar hoy con ustedes y sobre todo es una oportunidad bien importante para que ustedes tomen y echen mano de herramientas jurídico-legales suficientes. Yo le decía ayer en otro Zoom que tuve con rectores de Medellín, no es suficiente nosotros decir que vamos a ir a algunas actividades de protesta y que nosotros vamos a acudir a alguna figura en la cual nosotros vamos a hacer una desobediencia civil, dándole papaya y dándole la oportunidad al gobierno para que empiece a iniciar investigaciones de carácter penal y disciplinaria en el tema de abandono del cargo y en el tema de un prevaricato por omisión. Si bien es cierto, el acudir a ese tipo de figura es absolutamente constitucional y es un derecho, no significa que no tenga un debido proceso y un conducto regular. Les decía que la figura de la desobediencia civil, si bien es una figura constitucional y es absolutamente un derecho fundamental, no significa que esté por fuera del debido proceso y el conducto regular. Entonces, cuando usted presenta un tipo de figura como esta, sin conducto regular y sin debido proceso, se presta la oportunidad para que usted le dé papaya al gobierno y lo empiecen a investigar por el abandono del cargo y usted siendo funcionario público un prevaricato por omisión. Entonces, no se trata simplemente de decir vamos a la desobediencia civil y corramos. No, 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 no. Todo tiene un proceso, todo tiene un proceso. Y cuando todo tiene un proceso, se llama conducto regular que cumple ese mismo debido proceso. Entonces, esa aclaración bien importante para dar inicio. De pronto algunos no me conocen, entonces voy a ubicarlos. Mi nombre es Joshua Laya Germano, soy perito experto en legislación educativa hace 14 años y adicional a ello, pues soy autor de 18 libros en el tema sociojurídico. He dictado 2.996 conferencias presenciales y he dictado 28 Zoom. Desde el 8 de marzo de este año he dictado 28 Zoom, totalmente gratuitos para toda la comunidad educativa del país, asesorando y acompañando a 5 sindicatos en todo el país. Básicamente la capacitación para la cual se me invitó el día de hoy tiene una correlación directa con el proceso de brindarles a ustedes la información precisa en el tema de cómo es que se maneja la responsabilidad penal del educador, cómo es que se maneja la responsabilidad civil del educador y cómo se le puede hacer frente a la Directiva 11 del Ministerio de Educación, que aclaro tajantemente, la Directiva 11 es un mero acto administrativo. Yo no sé por qué le dan una categoría casi que superior a la Constitución, casi que superior a los códigos penales, civil, administrativo, casi que superior a lo contencioso administrativo. No se deje llenar de basura la cabeza de que la Directiva 11 es Dios. No, la Directiva 11 simplemente es un mero administrativo, como cualquier otro acto administrativo que saca el ministerio, pero que tenga una categorización jerárquica en la parte jurídico-legal o constitucional de supremacía, no es así. Entonces, empecemos como a derribar esos derroteros del imaginario mentiroso que maneja el Ministerio de Educación. En segundo lugar, importantísimo también entender usted, como le dije coloquialmente en un inicio, por amor de Dios no de papaya. Por amor de Dios no de papaya, porque es que algunos rectores también es que dan la papaya, algunos profesores dan la papaya y ya se vio el manejo que le van a dar ahorita. Si usted estuvo pendiente de la supuesta capacitación que dictaron última en el Ministerio de Educación, trajeron a cotación unos sabios como ese que salió en el noticiero diciendo que los colegios rurales solo tienen de 80 alumnos, que los colegios en Colombia tienen de a 100 alumnos y que los estudiantes no son foco de contagio, que ellos no van a contagiar a los abuelos, a los papás, a los primos, a los tíos, pero salen y lo dicen en un Zoom, pero a mí me gustaría es que lo firmen en un documento, así como firmaron una carta como 80, me gustaría que firmaran una misma carta con su huella, en donde ellos señalan
que garantizan que no va a haber contagios. Eso es lo que deberían hacer, no sacar carticas ahí al gobierno y hacer una estrategia y mecanismo de inducción al error y de sofisma distractivo, sino que saquen un documento jurídico legal allá en una notaría, en donde ellos ratifican con su firma y su huella que garantizan que no va a haber contagios ni para los profesores ni para los estudiantes. Ni para los profesores porque el artículo 368 y 369 del Código Penal sigue absolutamente vigente. Yo no he visto que haya sido derogado. Y entiendo que si usted tiene encima del artículo 368 y 369 del Código Penal, pues lo pueden meter un poquito a la cárcel. Y entiendo que el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, tampoco ha sido derogado. Luego, entonces, los rectores van a seguir respondiendo por la garantía, porque dice garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor de edad, del niño, niña o adolescente en el ámbito escolar, y sigue absoluta, total y radicalmente vigente. El artículo 17 de la Ley de Infancia también sigue absoluta, total y radicalmente vigente. Entonces no entiendo cómo salen estos 80 maravillosos señores sabios, muy sabios, los mismos sabios que son rectores de universidad y que promueven que los estudiantes vayan a los colegios a contagiarse, igual que en su momento esos mismos sabios, si usted investiga, se prepara, lee, esos mismos sabios son los que promovían la lobotomía, porque son sabios de la psicología y de la psiquiatría. Vaya hoy y usted investigue el origen de la psiquiatría y de la señora psicología. Las dos tuvieron el mismo origen, y el mismo origen fue la señora lobotomía, que era meterle a usted un punzón de acero por la nariz de 25 centímetros hasta el cerebro, removerle la masa cerebral, luego darle choques eléctricos y después baños de agua fría. Y usted se curaba. Estos mismos psiquiatras y esos mismos psicólogos que promovieron en su momento la lobotomía y que torturaron a no sé cuántos miles de personas enfermas, esos mismos salieron a firmar allá una carta de 80 personas a decir que los niños están absoluta, total y radicalmente enfermos mentalmente por el encierro, y que es más importante la salud mental que la salud física, o sea, su integridad y su vida. O sea, que es más importante que usted esté sano mentalmente que muerto. Es más importante que usted esté muerto, pero sano mentalmente, o sea, que se muera feliz. Entonces, es importante retomar esas características. Lo primero, porque ya empezaron a hacer el trabajo de medios. Ya están con su bodeguita trabajando los medios. Y dos, porque ya van a empezar a trabajar la segunda etapa. Entonces, en esto, el profe, si me colabora, por favor, la parte técnica con el PDF para poder iniciar la presentación. La segunda etapa que van a empezar a utilizar estos señores del gobierno a través de la coerción, el constreñimiento y el estímulo para que los profesores vayan allí a la alternancia, pues es sencillamente acudir, escúcheme muy bien, acudir a la sanción. ¿Cuál es acudir a la sanción? Como usted no le juega a la alternancia, primero pues no le voy a girar recursos. Eso se llama coerción y constreñimiento ilegal. Es un delito y está en el artículo 182 con un agravante que tiene el artículo 183 y se repite en el 184 del Código Penal. Tome nota, profesor, y léalos con calma. Artículos 182, 183 y 184 del Código Penal colombiano. Y dentro de esa coerción, constreñimiento y estímulo para que vaya usted a la alternancia, también está la figura de la presión a través de las investigaciones disciplinarias. Es decir, si usted no tiene actualizado su manual de convivencia y si usted no generó los cambios, adiciones, reformas y sugerencias que necesita su manual de convivencia, pues creo que va a tener usted un disciplinario, pues creo que va a tener usted un problema penal bastante complejo. Entonces hoy vamos a hablar aquí en un aspecto bien importante en el tema
desde la legislación educativa y desde las obligaciones que usted tiene y en términos de estas dos resoluciones que emana tanto Ibagué como el Tolima, en donde las dos resoluciones le abren el espacio, le abren la puerta, le dejan la oportunidad al Ministerio de Educación para que saque una resolución y ordene, no que les pida el favor, no que sea consensuado, no que sea consentivo, sino que sea dictatorial. Y le ordene que regrese usted a la alternancia en esos 20 colegios que dejó el señor gobernador allí la oportunidad y la puerta para que les ordenen a llegarse a la alternancia y en los diferentes colegios que también en Ibagué pueden obligar desde la Secretaría de Educación a volver a la alternancia por aquello de que no han presentado una negativa tajante, radical y lo suficientemente, digamos, fortalecida en el área jurídico-legal. Profe, iniciamos entonces con la presentación. Regáleme la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica encuentra usted los datos de la empresa. Somos una empresa privada de asesoría jurídica. Yo cuento con 5 abogados. Los 5 abogados son 4 magíster, 4 son magíster, cada uno en su área del derecho. Está el magíster en penal, está el magíster en civil, está el magíster en administrativo y contencioso administrativo y tengo un doctor en derechos humanos. Esos son los 5 abogados que componen el pool, más la persona que les habla, que mi nombre es Joshua Elaya Germano. Allí está la carátula de mi penúltimo libro que se llama Legislación Educativa 2020, que salió para el mes de julio. ¿Por qué se lo nombro? Porque allí en Legislación Educativa usted va a encontrar todo el soporte jurídico legal que usted necesita para poderse blindar. Siguiente gráfica, profe. En la siguiente gráfica usted encuentra la carátula del último libro, que ese ya no sale en junio, sino sale en julio. Salió en julio de este año y se llama El ABC de la no alternancia. Creo que el título del libro se lo dice todo. Allí encuentra usted desde la A hasta la Z de no ir a la alternancia, incluidos los 42 artículos, 42 artículos que usted tiene legislados en Constitución, Código Penal, Código Civil, para no ir a la alternancia. Siguiente gráfica, profe. En la siguiente gráfica le muestro los derechos de autor de esta presentación. Todas las presentaciones que yo he hecho en Cimatol, se han contado 9 participaciones que he hecho en Cimatol, completa y absolutamente gratuitas, se han hecho con sus respectivos derechos de autor. Luego, entonces, esta presentación también cuenta con sus derechos de autor. En la siguiente gráfica le hablo del tema del abordaje de hoy, la responsabilidad penal del educador a través de un módulo de capacitación que es el número 1. La idea es llegar, entre comillas, a 3 módulos que los vamos a empezar a trabajar. En la siguiente gráfica le coloco a usted taxativo el Código Penal colombiano en sus artículos 182, 183 y 184. El secretario de Educación que constriña ilegal y el que fuera de los casos especialmente previstos como delito constriña a ese secretario de Educación a otra persona, a un rector, a un coordinador, a un orientador, a hacer tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Se le agravará de una tercera a la mitad cuando abuse de su superioridad docente, laboral o similar. Y además existe el artículo 184, que es el constreñimiento para delinquir, que dice que el que constriña a otro a cometer una conducta punible, o sea, delinquir, siempre que no constituya delito sancionado con otra pena mayor, o sea, un prevaricato por omisión, pues le dará de 16 a 54 meses. Aplica también para esos funcionarios que lo inducen al error a usted y no le explican bien la diferencia entre las faltas y las situaciones y le dicen a usted en un mensaje absurdo, en un mensaje incoherente y en un mensaje delincuente, que las faltas desaparecieron de los manuales. En la siguiente gráfica le hablo yo a usted del deber de cuidado a través de la responsabilidad penal del educador, que tiene una conexidad con lo contencioso administrativo y otra conexidad con un tercero civilmente responsable, y adicional tiene una conexidad con lo disciplinario. Luego, entonces, usted debe entender que como funcionario público, primero, usted comete el delito por acción o por omisión como cualquier ciudadano. Eso lo dice el artículo 25 del Código Penal. Siguiente gráfica, profe.
La conducta punible o el delito puede ser realizado por acción o por omisión, porque quien tiene el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo lleva a cabo, o sea, quien tiene el deber jurídico de impedir un delito y no lo impide, estando en posibilidad de hacerlo, queda sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A eso jurídicamente se le llama complicidad por omisión. Usted es un cómplice por omisión y se llama omisión impropia. Adicional a ello, en este Zoom me acompañan hoy sindicalistas agremiados que se llaman funcionarios públicos, que cometen adicional al 25 otro delito, que se llama el prevaricato por omisión. Siguiente gráfica, profe, que es el artículo 414 del Código Penal, que dice que el servidor público, ¿cuál es la condición? La única condición que pone es que usted sea servidor público. Por eso este delito no le aplica a los colegios privados, solo a los oficiales. Y usted es servidor público y usted es funcionario público. Y entonces cuando usted omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses. Además, una multa de 13 a 75 salarios mínimos. Pero lo más importante, lo inhabilita para el ejercicio de derechos y funciones públicas, o sea, usted deja de ser rector, deja de ser directivo y deja de ser profesor por 80 meses, además de que queda con el antecedente penal. En la siguiente gráfica, yo le hablo de la jurisprudencia que explica mejor qué es el prevaricato por omisión. Y entonces la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, órgano de cierre en lo penal en Colombia, recordó que el prevaricato por omisión se estructura por el incumplimiento de un deber legal propio del funcionario. Por eso yo le decía que le pueden iniciar a usted un prevaricato por omisión, porque es que yo me voy a la desobediencia civil, pero resulta que yo no cumplí con el conducto regular y yo no seguí un debido proceso, sino que me fui de una vez a la desobediencia civil, violando el debido proceso, y entonces ahí usted mismo está dando papaya para meterse en un problema tanto penal como disciplinario. Porque dice allí que la corporación advirtió que es indispensable que la omisión, el retardo, el rehusamiento o la denegación sea voluntaria. Es decir, que usted como funcionario tiene conocimiento de que con su no hacer está faltando a sus deberes oficiales. ¿Cuáles son sus deberes oficiales? Pues a lo que usted lo contrataron. ¿Para qué lo contrataron? Para ser educador y dictar clase presencial, pero es que resulta que está la pandemia. Sí, pero usted debió mandar el debido proceso y el conducto regular a materializarse. O sea, el conducto regular es, usted ya le envió el derecho de petición al Ministerio de Educación. No, señores, no podemos ir a pandemia porque no hay vacuna. Los protocolos de bioseguridad son una payasada y una mentira. Los están cumpliendo y aún así se mueren los médicos y las enfermeras. Entonces, ¿cuáles protocolos de bioseguridad? Si ni siquiera hay vacuna y usted llamando ese derecho de petición. Ya mandó usted la queja, quejándose a Procuraduría. Me están obligando a ir presencial y me va a pasar lo que sucedió allá con la rectora en Caldas, que la rectora estaba asintomática, se puso a traer a los profesores allá a una cita presencial, contagió a 5 y después mandó a la casa a otros 4, y esperemos que no se le muera a ninguno de los 5 profesores, porque la familia sí la va a demandar penalmente por violar el artículo 368 y 369 del Código Penal, más daños y perjuicios, o sea, yo creo que unos 180 a 250 millones de pesos, que si la rectora no tiene, pues creo que le toca pagar un poquito de cárcel porque supera los 100 salarios mínimos. Adicional a ello, la Corte Suprema de Justicia señala que en consecuencia esto es una actuación dolosa, porque usted tiene el conocimiento del carácter del acto que está omitido como parte de sus funciones constitucionales o que le obliga la ley o los reglamentos y que están discernidas en usted porque usted tiene el conocimiento académico, cognitivo y curricular suficiente. Eso lo dice la Corte Suprema de Justicia en el sentencia del fallo de su Sala Penal 44958 del 5 de marzo de 2017. Entenderá usted que yo no hablo de lo que a mí se me ocurre, de lo que yo pensaba, de lo que yo el criterio. No, yo no sirvo para eso. Yo no le doy a usted mis opiniones expresadas personales y particulares. Yo le voy brindando el artículo y la sentencia, de tal manera que usted no tenga el problema que tuve ayer con un profesor en Medellín, que él sabe más que la ley. Él tiene su propio debido proceso, él tiene su propio debido conducto regular, él tiene su propio código penal y él tiene su propia constitución. Entonces ayer me tocó decirle, no, profesor, es que si yo tengo que elegir entre caerle bien a usted como profesor
y decirle lo que la ley le obliga, pues a mí me toca decirle lo que la ley le obliga porque yo estoy aquí es grabando un Zoom y yo no vine a caerle bien a usted, vine a mostrarle lo que la ley le implica a usted como docente, porque usted no me puede salir con el cuento de que es que yo soy profesor y no soy abogado, como me decía el señor ayer en el Zoom. Usted no me sale con ese cuento porque resulta que el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Entonces no entiendo por qué me sale usted con ese cuento. Yo le decía ayer al profesor. Y ese tipo de personajes son peligrosísimos, peligrosísimos cuando usted los deja entrar en un sindicato. Porque se sientan en la coronilla del poder y empiezan a inducir al error jurídicamente a muchos otros profesores. Son aquellos que yo llamo los que se hicieron por allá 2 semestres de Derecho en la San Marino y ya saben más que la ley y son más papistas que el Papa. Entonces tenga mucho cuidado de estar usted cerca de un personaje de estos porque créame que lo va a meter en problemas jurídico-legales. Siguiente gráfica, profe. En el manual de convivencia, que es donde los van a atacar a ustedes, porque los van a atacar, yo se lo estoy diciendo hoy se lo estoy diciendo, 4 de septiembre del 2020, yo se lo estoy diciendo a las 9:02 de la mañana, se lo estoy dejando grabado. Los van a atacar en el manual de convivencia si no está actualizado. Ya es una orden. Cuando yo se lo digo, usted me entiende las comillas. Los segmentos del manual de convivencia en el cual las secretarías de educación se integran en un engaño o sofisma, en una inducción al error, en una mentira, es decirle a usted que si usted cumple la ley 1620 del 2013, que si usted cumple el decreto reglamentario único 1075 del 2015 y que si usted cumple la Ley General de Educación 115 del 94, ya. Ya, usted puede, apáguenle y vámonos. Ya, usted se curó. Y eso es una falacia de las más groseras y de las más bizarras que yo he visto. Escúcheme bien, escúcheme bien. Que usted le cumpla a la 115 del 94, 1620 del 2013 y 1075 de 2015 que compendian, que subsumen la legislación educativa en Colombia, eso no lo exime de lo penal, eso no lo exime de lo civil, eso no lo exime de lo disciplinario con procuraduría. Bájese de esa nube. Quiero es desengañarlo. Yo no sé de dónde saca usted que porque usted le cumple a la Secretaría de Educación, ya se salvó de lo penal, ya se salvó de lo civil, ya se salvó de lo contencioso administrativo y ya se salvó de lo disciplinario. Nada más mentiroso. El manual de convivencia tiene 2 segmentos. Dos. Eso tampoco se lo dice a usted la Secretaría de Educación. El segmento número 1 es lo pertinente al consenso, lo que usted construye en consenso. ¿En dónde está? En los artículos 17, 18, 19 y 21 de la ley 1620 del 2013. Y en un segmento número 2 está todo lo pertinente de ley, que le repito no es de consenso, porque usted no dice esta ley sí la voy a cumplir y la otra no. No, señor. El desconocimiento de la ley no lo exime y usted comete el delito por acción o por omisión. Y además funcionario público prevaricato por omisión. Lo pertinente de ley corresponde a 17 normas y leyes que están legisladas y que deben estar en su manual. Porque usted debe entender, siguiente gráfica, profe, gracias, que el educador, o sea, rector, coordinador, orientador, ¡ay, que soy rector! Usted es un educador. Que soy el orientador, es un docente con funciones de orientación. Que soy el coordinador, es un docente con funciones de coordinación. Usted es un educador, es un ciudadano común y silvestre. Frente a la ley, comete los mismos delitos que el celador, que la señora de la cocina y la señora del aseo. Usted es un ciudadano más. Que en su jerarquía educativa cognitiva curricular ante el contencioso administrativo responden unos más y otros menos, eso es lo que tiene de diferencia. De resto, un educador responde ante personería, comisaría, procuraduría en lo disciplinario contencioso administrativo, ante fiscalía por lo penal y frente a lo disciplinario, lo penal y lo civil ante el juez de tutela. Además responde ante la inspección de vigilancia, ante calidad educativa y sobre todo ante el padre de familia. Porque el padre de familia resulta que es analfabeta, pero cuando le mete a usted la tutela o usted se le mete con un hijo, le recita el Código Penal de memoria. Y usted, pero luego no era analfabeta, sí, pero pendejo no. Y allá en la personería me adoctrinaron, y allá en la comisaría me adoctrinaron, y allá en la Secretaría de Educación, Inspección y Vigilancia me adoctrinaron,
porque es que siempre me van a dar la razón a mí, padre de familia, y usted, profesor, va a tenerlas de perder. Y además, como usted es el funcionario público, adivine a quién voy a mandar a investigar en Procuraduría por prevaricato por omisión. Siguiente gráfica, profe. Porque usted debe por obligación, siguiente gráfica, por favor, entender y distinguir claramente que usted responde en lo penal, lo civil, lo administrativo y lo disciplinario, y que cumplirle a la Secretaría de Educación ni lo exime en lo penal, ni lo exime en lo civil, ni lo exime en lo administrativo, ni lo exime en lo disciplinario. Cuando yo le hablo de lo disciplinario, no hablo de inspección y vigilancia, hablo es de lo disciplinario y lo penal en una conexidad con la Procuraduría General de la Nación, que a través de la Ley 1952 del 28 de enero del 2019, nuevo Código Disciplinario Único, Ley 1952 de 2019, artículos 3 y 5, tiene una figura jurídica que se llama el poder preferente. Es decir, que a usted ya no lo investiga Inspección y Vigilancia, lo investiga Procuraduría. Eso es un regalito del señor Duque también. Vaya, mire ese orangután que le metieron en el artículo 3 y 5 del nuevo Código Disciplinario Único. Siguiente gráfica, profesor. El otro engaño que le meten algunos asesores de las secretarías de educación y que usted cándidamente se come entero, es que la ruta de atención, el debido proceso y el conducto regular los derogó la pandemia. Y eso es una mentira gigante. A la ruta de atención escolar, al debido proceso y al conducto regular no les da coronavirus. Ellos siguen vigentes. Y el coronavirus, le aclaro, la pandemia, no deroga tácitamente ninguna norma. Absoluta, total, ni radicalmente ninguna norma. Ni la ruta de atención, ni el debido proceso, ni el conducto regular se han derogado por la situación de pandemia, no se han derogado por ningún otro tipo de norma. Usted tiene que irse al artículo 19 de la ley 1620 del 2013, que dice que todos los profesores, artículo 19 de la ley 1620 de 2013, todos los profesores tienen que obedecer este inciso final. Si la situación de intimidación o acoso de la que tienen conocimiento los profesores se hace a través de medios electrónicos, como en este caso que estamos utilizando las PAD o presencialidad asistida por la tecnología, porque educación virtual en Colombia no está legislada. No está legislada. La educación virtual no está legislada en Colombia ni para preescolar, ni para primaria, ni para bachillerato. E igualmente usted deberá reportar al Comité de Convivencia Escolar para activar el protocolo respectivo en situación de pandemia. Artículo 19 de la ley 1620 del 2013, que usted ya debe conocer hace 7 años. ¿Por qué? Porque usted debe entender que tiene unas obligaciones de ley inexcusables. Siguiente gráfica, profesor. Esas otras sofisma, otro engaño que le tiene la Secretaría de Educación a usted, que si usted solo le cumple al Ministerio de Educación en lo administrativo interno y disciplinario, usted no entonces le cumple a los jueces penales, a los jueces civiles, a los personeros, a los comisarios y en poder preferente a la Procuraduría. Y además, si les llega a resultar una responsabilidad por daños y perjuicios como tercero civilmente responsable. Entonces, aquí hago un paréntesis. Si usted es rector, escúcheme, rector, su obligación es mandarle una carta al Secretariado de Educación y en el Secretario de Educación poner la responsabilidad penal, civil y administrativa sobre cualquier contagio. Señor Secretario de Educación, sí, señor. ¿Usted quiere que yo traiga a los niños a presencialidad en esos 20 colegios que supuestamente sí cumplen con los protocolos? Bien, yo los voy a traer porque pues usted es el secretario, es mi superior jerárquico y usted dice que yo le tengo que cumplir la directiva 011. Sí, señor. Pero aquí nuestro consejo directivo se reunió y nosotros en consenso le estamos enviando esta cartica para que usted nos firme con su puño y letra y nos coloque su huella garantizando la vida, la integridad y la dignidad del menor, porque a eso nos obliga, señor secretario de Educación, el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. O sea, nosotros no vamos a violar el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia por hacerle caso a usted, porque si toca elegir entre cumplir el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y cumplirle a usted, que es un mero funcionario público, que mañana lo descabezan y lo sacan a volar porque usted es el primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto que puso 20 votos,
y es un funcionario público igual que yo, pues adivine yo qué prefiero. Yo prefiero que corten la cabeza suya y no la mía, y que no me pongan a responder a mí por daños y perjuicios en lo penal, porque un peladito se contagió y fue a la casa y contagió al tío, al abuelo, al primo y al hermano, y en ese proceso extracontractual a mí me van a cobrar 480 millones de pesos por ese contagio que inició acá y que salió allá. Ay, ¿y usted cómo prueba que fue allá? Pues muy fácil, porque yo llego y pido las cámaras del colegio a ver el pelado con quien estuvo compartiendo, departiendo, y entonces yo miro que ahí está con dos peladitos que resultaron positivos del COVID, y resulta que el mío, cuando yo lo matriculé y lo reenvié al colegio, yo tomé la precaución de sacarle el examen del COVID y me salió negativo. O sea que si se contagió fue en el colegio. Y además yo voy a contratar un perito experto psicólogo forense que me cobra 1.200.000, y entonces el perito experto psicólogo forense va donde un juez de control de garantías que me permite ir a entrevistar a los 5 compañeritos de mi hijo, y entonces le van a preguntar a los 5 compañeritos de mi hijo que si ellos jugando se tocaban, que si ellos se compartían la gaseosa, que si ellos se compartían los caramelos y las onces, y que si en el bus se ponían a jugar a tocaditas y a la lleva. Y entonces en todos esos toques y manoseos fue que mi hijo se contagió. Entonces yo vengo por su cabeza, rector. Pero entonces, como usted me dice que usted tiene un documento que le firmó el secretario de Educación, en donde es el secretario de Educación que se hace cargo, pues ya no vengo por su cabeza, voy por la cabeza del secretario de Educación. Pero como los dos están tirando la pelota como un ping-pong jugando conmigo, pues voy por la cabeza de los dos, y entonces voy a una reparación directa por daños y perjuicios. Y como mi tío está hospitalizado, mis padres hospitalizados y mi hijo hospitalizado, ruéguele a Dios que no se me muera ninguno de estos, porque entonces ahí vamos a tener un punto bastante complejo en donde usted a mí nunca me presentó un aval, rector. Yo no me acuerdo que usted me haya presentado un aval de la Secretaría de Salud, en donde la Secretaría de Salud también dice que sí, que podemos ir allá y que mi hijo no se va a contagiar, porque es que eso no lo puede hacer absolutamente nadie en el planeta porque no hay vacuna. Nadie me puede garantizar absoluta, total y radicalmente que no hay vacunas. Pero de pronto lo pueden hacer los 80 señores que firmaron la carta que pasaron ayer a redes sociales. Esos 80 sí yo creo que pueden firmar que ellos sí garantizan porque ellos ya tienen la vacuna. Entonces, en ese orden de ideas nos vamos entendiendo. ¿Por qué le hago esa aclaración? Porque usted sufre de otro engaño que tiene la Secretaría de Educación. Siguiente gráfica, profe. Y es que usted debe entender, señor rector, que usted siempre va a responder en lo penal, civil, administrativo, disciplinario y como tercero civilmente responsable, y siempre debe tener el abogado al lado. Rector. ¿Por qué? Porque usted es el que firma las matrículas, mi querido señor. Es usted el que firma un contrato civil contractual, inmediatamente usted es el que se hace cargo de la vida, la integridad y la dignidad de ese menor. Artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, artículo 18 de la Ley de Infancia, artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia, artículo 17 de la Ley de Infancia y, por supuesto, artículo 25 del Código Penal y artículo 414 del Código Penal. Y si además le toca responder por la vida, la integridad del menor, le recuerdo que está el artículo 2347 del Código Civil, 2347 del Código Civil, que habla del deber de cuidado. Mientras que el educador, el coordinador, el orientador, el profesor normal, responde únicamente por acción o por omisión y por una extralimitación de sus funciones. Pero ellos se salvan el pellejo, se salvan su pescuezo, ellos salvan su integridad jurídica y legal. ¿Por qué? Porque yo como profesor hago una carta donde yo digo, yo estoy obedeciendo a mi superior jerárquico. ¿Y quién es mi superior jerárquico? Pues el rector. El que me dio la orden de traer los estudiantes al aula para que se contagiaran fue el rector. Yo me eximo de toda responsabilidad y me lavo las manos como el señor Pilatos, porque yo estoy obedeciendo a una orden de mi superior jerárquico. ¿Y entonces dónde dice eso? Pues eso lo dice en el artículo 32, numeral 4 y 5 del Código Penal. Exenciones de responsabilidad. Yo estoy obedeciendo a un superior jerárquico que me dio una orden legítima y yo la obedecí. Y entonces el profesor educador simplemente se lava las manos y termina respondiendo solamente el rector. Tanto en lo penal, en lo civil, en lo administrativo y lo disciplinario, esperando eso sí que la Secretaría de Educación le ponga el abogado, el señor alcalde le ponga el abogado, el secretario de Educación le ponga el abogado o la ministra le ponga el abogado. Y dudo mucho que se lo pongan.
así que se quedará esperando al abogado. Le tocará sacar de su bolsillito y así emprenderá usted un caminito de viacrucis lo más de chévere, porque usted no ha querido entender que tiene unas obligaciones de ley inexcusables y que por esas obligaciones inexcusables de ley lo van a atacar desde el ministerio. Como usted no me fue a la alternancia, venga, señor, siénteseme acá y muéstreme su manual de convivencia. Venga y me muestra cuáles fueron los cambios, adiciones y reformas que usted hizo. No, pero ¿cómo así? Sí, nosotros en la directiva que sacamos el 19 de junio, que tiene 26 páginas y se la enviamos allá a los rectores y a las secretarías de educación, les dijimos que tenían que modificar, adicionar, adicionar los cambios y reformas al currículo, que usted ya los debió hacer, porque se los dijeron desde el 19 de junio. Los cambios al currículo, los cambios al plan de estudios y los cambios al sistema institucional de evaluación educativa. Ya los debe tener, señor rector, siénteseme acá y me los muestra. No, pero ¿cómo así? Usted es un funcionario público, se le dio la orden, ¿y cómo así que usted matricula presencial y usted los va a graduar en una educación virtual? Si la educación virtual nosotros como Secretaría de Educación ni como ministerio la hemos legalizado y usted no hizo los cambios. Como no fue a la presencialidad, como no nos siguió el jueguito de la alternancia, entonces ya le estamos abriendo su pliego de cargos. Secretaria, tome nota, aquí el rector sale con el cuento de que él desconoce la ley, o sea que el desconocimiento de la ley él cree que lo exime. Secretaria, tome nota, el rector aquí no fue a la alternancia, pero tampoco hizo los cambios, adiciones, reformas, sugerencias al manual de convivencia y a su PI. Ah, y anote también, el rector aquí me dice que no le ha puesto al manual de convivencia la ley 2025 del 23 de julio, hoy secretaria, a 4 de septiembre, el señor lleva 1 mes y 2 semanas de prevaricato por omisión con la ley 2025 de 2020, que habla de los talleres de escuela de padres de familia y del proyecto transversal lúdico-pedagógico obligatorio de prevención del abuso sexual infantil. Tome nota ahí, secretaria, para el pliego de cargos contra el rector. Y va entendiendo usted cómo es que viene la retaliación a través de esos procesos. Siguiente gráfica, profe. ¿Por qué? Porque usted cree que el artículo 35 de la ley 1620 de 2013, que usted ya se conoce hace 7 años, porque el desconocimiento de la ley no lo exime, y usted es educador, usted es directivo, usted es coordinador, usted es rector, y usted ya se debe conocer la ley 1620 de 2013 de memoria, porque ha tenido 7 años para leerla. Y usted se acuerda que cuando ya la leyó, en el artículo 35 habla de las sanciones. Y le dice entonces que en relación con la omisión, el incumplimiento o el retraso en la implementación de la ruta de atención escolar, en el funcionamiento de los niveles de la estructura del sistema educativo, se sancionarán de acuerdo con lo establecido en el Código General y de Procedimiento Penal. Lea. Dice Código General y de Procedimiento Penal. O sea, el Código Penal, Ley 599 del 2000, que usted ha tenido 20 años para medio conocer algunos artículos, 599 del 2000, y del Código de Procedimiento Penal, que es la Ley 906 del 2004, o sea que ha tenido 16 años para medio ojearla. Pero además, el Código Disciplinario Único, o sea la 1952 del 2019, que sus artículos 3 y 5, vuelvo y le repito, le da poder preferente a la Procuraduría. Y el Código de la Infancia y la Adolescencia, 1098 de noviembre 8 del 2006, o sea que usted ha tenido desde el 2006 a la fecha 14 años para leerse el Código de la Infancia y la Adolescencia en los 18 artículos que le corresponden a un profesor. 18, son solo 18, y usted ha tenido 14 años, o sea que se aprende promedio de a 1,5 por año, y no lo sientan en una silla en un juzgado, y lo primero que le va a preguntar es el fiscal, que cuánto tiempo es que lleva en vigencia la ley, y que por qué usted no se la sabe. Entonces la mentira de la Secretaría de Educación es hacerle creer a usted lo que me esgrimía ayer el profesor en el Zoom de Medellín, de que es que yo soy profesor y no abogado, y cree que con esa ya ganó mucho. No, señor. Usted es profesor y funcionario público y tiene que conocer las normas y las leyes que a usted lo gobiernan, porque usted no le tiene que cumplir únicamente a lo educativo. Por eso es que Cimatol se tomó el trabajo, por eso es que el profe William y el profe John que me invitó, el profe John Ávila,
Por eso es que ellos se preocuparon porque usted recibiera esta capacitación hoy, para que usted abra los ojos del problema tan complicado en el que usted puede estar metido por acción o por omisión o simplemente por desconocimiento de la ley, porque los van a venir a atacar en donde usted les dé papaya. Y la idea es no dar papaya. En el siguiente gráfico, profe, le hablo yo, además de las faltas disciplinarias de los docentes y directivos docentes oficiales. Pues entiendo que usted debe ser docente o directivo docente oficial, y si no, no estaría agremiado en este sindicato. Dice que en las instituciones educativas de carácter oficial, los docentes y directivos docentes en el marco de las funciones asignadas a su respectivo cargo serán los responsables por hacer efectiva la implementación del sistema. ¿Cuál sistema? Pues el de prevención, promoción, reflexión, todo lo que tiene que ver con el seguimiento y la denuncia de los delitos cometidos por mayores de 14 años en el sistema de convivencia escolar. Entonces usted tiene que hacer promoción y prevención. La señora orientadora o el señor orientador, la intervención, y usted el seguimiento. Y no haga el seguimiento y verá que también es prevaricato por omisión. Y ahorita le digo cuál artículo se lo señala. Entonces, la omisión o el incumplimiento de este deber constituyen una falta disciplinaria y dará lugar a las sanciones previstas por la ley para estos servidores. ¿Cuál cree usted que es la sanción para los servidores públicos? Pues el prevaricato por omisión. Prevaricato por omisión. Entonces el artículo 38 de la ley 1620 del 2013, que habla de las faltas disciplinarias, no solamente le habla a usted de lo disciplinario y lo contencioso administrativo, también le habla de lo penal. Entonces yo no sé de dónde sacan que solamente con cumplirle al Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación ya usted se exime. Nada más mentiroso. Siguiente gráfica, porque cuando yo he trabajado como perito y he tenido que ir a un juzgado a defender a un profesor, lo primero que el fiscal le pregunta es, señor, ¿usted conocía esa norma, esa ley que lo vincula? No, yo no me la sé. Pues le aclaro que el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Usted ha tenido 26 años para leerse la Ley General de Educación. Ha tenido 7 años para leer la Ley 1620 del 2013. Ha tenido 5 años para leerse el Decreto 1075 de 2015, que es el único reglamentario en Colombia para la educación. Ha tenido 14 años para leer la ley 1098 del 2006, o sea, el Código de la Infancia. Ha tenido 20 años para medio leer los 2 artículos que le estoy metiendo hoy por Código Penal, que es prevaricato por omisión y abandono del cargo. Los 13 años que ha tenido para leer la ley 1146 de 2007, que una orientadora aquí en Bogotá no se quiso leer y está a 46 años de cárcel, cómplice de un abuso sexual y un homicidio. El peladito le contó a la orientadora el viernes que el tío lo violaba. La orientadora no hizo el respectivo denuncio el mismo día, que la obliga la ley 1146 de 2007 porque tiene 24 horas para denunciar. Ella se esperó que para el lunes, que porque tocaba contarle al rector, pero el sábado el tío volvió a violar al niño, le puso una almohada en la boca y lo asfixió. Entonces, tortura, homicidio agravado y abuso sexual en acceso carnal violento. Pero al violador que mató al niño le dieron 40 años y a la orientadora le dieron 46. Uy, ¿cómo así que más? Pues primero porque ella fue cómplice por omisión y los 6 añitos que le caen del prevaricato por omisión, porque el violador no tenía por qué denunciarse. Es un derecho constitucional que usted no se autoincrimina. En cambio, la orientadora sí lo tenía que denunciar. ¿Y cómo no denunció? Pues 6 añitos más. Entonces pagó 46 la orientadora y 40 al violador. Ahí le dejo la inquietud. ¿Ha tenido usted 2 años para leer el Código de Policía, Ley 1801 del 2018? 8 meses para leer la Ley 2000 del 2019, tiene 3 páginas. La Ley 2000 del 2019 es la del consumo de drogas, que les meten a usted consumidores y drogadictos al colegio, como si su colegio fuera un centro de rehabilitación y su colegio fuera un centro de resocialización de delincuentes. O sea que usted recibe sueldo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, que es el que tiene esa tarea para resocializar a esos delincuentes del sistema penal acusatorio para adolescentes, y usted recibe otro sobresueldo del INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Y su colegio está registrado en el Ministerio de Salud y en la Secretaría de Salud como centro de rehabilitación terapéutico y como centro de resocialización de delincuentes.
porque usted no se ha leído la Ley 2000 del 2019. Y ha tenido usted un mes y una semana como mínimo para leer las 6 páginas, 6 páginas de la Ley 2025 de 2020. Así es que el desconocimiento de la ley no lo exime. En la siguiente gráfica le aclaro otra mentira y otro sofisma que le meten las secretarías de educación a usted. Y en la siguiente gráfica yo le digo que la sentencia ratio 366 de 1997, siguiente gráfica, profe, por favor, habla de que la exigibilidad de las reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima solo cuando se encuentra consignado en el manual de convivencia. Traduce que lo que no está en el manual de convivencia no existe, que si usted saca las faltas del manual, pues usted está violando el derecho a la defensa, el debido proceso y el conducto regular del estudiante. Profe, por favor, la siguiente gráfica. Y que esa sentencia es del 97 y tiene 23 años, pero que se ratificó en la sentencia T de tutela 240 del 26 de junio de 2018, que en su numeral 4.2 de las consideraciones dice, segundo punto, representan las reglas mínimas de convivencia escolar. Y tercero, que son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa, conformada por directivas de la institución, empleados, estudiantes y padres de familia. No ese cuento con que salen algunos rectores y directivos. Usted, orientadora, vaya, haga el cambio del manual. Usted, profesor, usted, coordinador, que es bien regalado. No. La construcción es en consenso, no que usted le delegue a un solo funcionario, que va a suplantar, que va a usurpar y que va a violar las funciones del gobierno escolar y lo va a meter a usted en problemas. En la siguiente gráfica, le advierto que por amor a Dios como funcionario público no vaya a violar derechos de autor, no vaya a delinquir. Delincuente es aquel que delinque, delinquiere es el verbo, delinquere es el verbo en latín que traduce, oponerse a la norma, violar la norma, suplantar la norma, usurpar la norma, inaplicar la norma. Cuando usted delinque, pues es un delincuente. Y cuando usted viola derechos de autor, por favor, por amor de Dios, no viole derechos de autor. Le van a dar prisión de 2 a 5 años y una multa de 20 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los derechos de autor los viola usted cuando acude al plagio. Es decir, ese profesor delincuente que vaya a un colegio, coge el manual de ese colegio y de manera delincuente copia y pega y va y lo pone en el manual de su colegio, cuando la ley 1620 del 2013 por ningún lado dice plagiar o violar derechos de autor. Por ningún lado. Ese profesor delincuente que va y coge un proyecto transversal lúdico-pedagógico de tal colegio y lo copia y lo pega y le pone su nombre, ese es un delincuente, está violando los derechos de autor, no está citando la fuente, no pidió el permiso, no pidió la autorización. Lea ahí, el que publique total o parcialmente sin autorización previa y autorización expresa del titular del derecho, una obra inédita de carácter literario, o sea, las 5 páginas que usted se escribió, y vino otro y las copió y las pegó y les puso su nombre. Ese delincuente violó derechos de autor y utilizó el plagio. Entonces no se meta en eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que construir el manual ese en consenso. Siguiente gráfica, profe. ¿Quién se lo dice? Pues se lo dice el artículo 17 de la ley 1620 del 2013. Le dice ahí, numeral 3, desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de convivencia. Le aclaro que dentro de esos componentes de prevención, promoción y protección, incluya la ley 2025 del 2020. Ley 2025 del 2020. Luego, entonces, ya debe estar en su manual de convivencia, por amor de Dios. La aplicación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de acoso, violencia escolar y violencia de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, ¿por qué me cambiaron de los demás estudiantes, de los profesores o de los directivos docentes. Y cuarto, revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación de estudiantes anual. Pero aquí quítele el anual
porque estamos en situación de pandemia y es una situación excepcional supralegal, entonces usted tiene que hacer ese ajuste del PI, del manual y del CIE o Sistema Institucional de Evaluación Educativa ahorita, en un proceso participativo que involucra a estudiantes en general a la luz de los enfoques de derechos humanos y acorde con la Ley General de Educación, o sea, la 115, o sea, anote ahí por favor, anote ahí por favor. Cuando le dice a usted que acorde con la Ley General de Educación está en los artículos 76 a 79, 76 a 79 de la Ley 115 del 94 y está en los artículos 143 a 145 de la Ley 115 del 94. Igual ahí queda grabado también el video, pero de todas maneras tome sus apuntes y tome sus notas. Y también le incluye la Ley de Infancia y Adolescencia y las demás normas que las desarrollan, o sea, los decretos reglamentarios. En la siguiente gráfica le hablo a los rectores. Solo rectores. Le hablo a los rectores que están hoy acá. El artículo 18 de la Ley 1620 del 2013 le exige unas responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo. Numeral 2. Usted, rector, tiene que incorporar en los procesos de planeación institucional, o sea, la semana institucional, el desarrollo de los componentes de prevención y promoción y los protocolos de la ruta de atención escolar, es decir, artículos 29, 30 y 31 de la Ley 1620 del 2013. Como le está dando esa responsabilidad, es una orden de ley. Cuando usted no la cumple, se llama prevaricato por omisión. En el numeral 3, le dice que es usted, rector, el que lidera la revisión y ajuste del PI, del manual de convivencia y del sistema institucional de evaluación educativa. No que usted le delegue eso a la coordinadora, a la orientadora o al profesor que se le regala. No, señor. Es usted el que lidera. No lo haga y verá que cualquier profesor lo puede denunciar a usted porque usted está ordenando un delito. O sea, que usurpen, o sea, que suplanten, o sea, que no cumplan con la norma. Y numeral 4, rectores, rectoras, mire, por amor de Dios, este artículo es el que más rectores me tiene en la cárcel por omisión de denuncia y complicidad y en investigaciones disciplinarias por prevaricato por omisión y omisión de denuncia. El numeral 4 dice reportar, reportar es dar a conocer, denunciar, poner el denuncio. Y además eso es parte del conducto regular y el debido proceso para las situaciones tipo 3. Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar. Pues, ¿cuáles casos de acoso y violencia escolar? Pues todo lo que se presenta en el colegio presencial, pero también ahorita en el Zoom. El matoneo, el ciberbullying, los pederastas, los pedófilos, que les ponen pornografía a los pelados y se cuelan como hackers allá en los Zoom. Y dice allí, de los niños, niñas y adolescentes de su establecimiento educativo en su calidad de presidente del Comité de Convivencia Escolar. Acorde con la normatividad vigente, les recuerdo que la Ley 2025 del 2020 es vigencia 23 de julio, o sea que ya es normatividad vigente. Y los protocolos definidos en la ruta de atención y ahí es donde me fallan muchos, porque pueden cumplir todo lo anterior, pero no le hacen seguimiento a dichos casos. Y yo tengo 2 profesores aquí investigados en Bogotá, porque hicieron todo el protocolo, pero no le hicieron el seguimiento a los casos. Y no están allá fregando. Señores comisaría, ¿qué pasó con la niña que el maltrato infantil, que el papá le pegaba a toda hora? ¿Qué hicieron ustedes? Estoy haciendo el seguimiento, soy el rector. Ah, ¿no han hecho nada? Gracias. Que conste que hice la llamada y haré mi acta. Cuelga. Yo, señores policía de infancia, ¿qué pasó con el jíbaro ese que se llevaron aquí en mi colegio? Que eso fue allá en mayo y ya estamos aquí a septiembre. ¿Quién hicieron ustedes? ¿El man lo condenaron o qué? Porque sigue aquí en el colegio como jíbaro y ustedes no han condenado nada. Ah, ¿no han hecho nada? Bueno, haré mi acta. Estoy haciendo el seguimiento porque tengo que cumplir al numeral 4 del artículo 18 de la Ley 1620 del 2013 o me clavan un prevaricato por omisión. Ah, señores, bienestar familiar de la niña que me estaba violando el padrastro, ¿qué pasó? ¿Cuál es la actuación? ¿Ustedes qué llevan? ¿Qué adelantan? Ah, nada, ni siquiera han capturado el man. Ah, bueno, yo estoy cumpliendo con mi debido proceso, mi conducto regular y mi obligación del numeral 4 del artículo 18 de la Ley 1620 del 2013. Ustedes que también son funcionarios públicos, el prevaricato por omisión es suyo. Aquí estoy grabando mi llamada, que les vaya muy bien. Siguiente gráfica. Entonces, ¿entiende usted que no puede dar papaya? Porque ustedes, todos los docentes, todos, aquí entran todos los docentes, si usted es rector, ah, pues es docente, si usted es coordinador, ah, pues es docente, si es que soy orientador, sí, es orientador con funciones de docente. Entonces, escúcheme,
Ley 1620, artículo 19. Ley 1620 del 2013, artículo 19. Responsabilidades de los docentes. 1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a casos de acoso escolar, violencia y vulneración de derechos sexuales que afecten a los niños en el establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Usted a la ley no le agrega, usted a la ley no le quita, usted a la ley no le pone. Eso es un delito. Pero aquí yo le tengo que agregar. Prefiero cometer un delito a que usted se vaya a la cárcel. Le voy a explicar por qué. Aquí le dicen que con los artículos 11 y 12, pero yo le digo que le sume el artículo 15. Sume el artículo 15. Por amor de Dios, sume el artículo 15. Porque el artículo 15 de la Ley 1146 de 2007, que usted ya se leyó hace 13 años, dice que usted tiene 24 horas para denunciar. Si yo no le digo acá que usted tiene 24 horas para denunciar, voy a quedar con el cargo de conciencia de que le van a clavar su carcelazo de 12 a 26 años porque usted es cómplice de un abuso sexual. Entonces, mejor yo prefiero cometer el delito de decirle acá que ahí la ley le quedó mocha, que ahí les faltó el artículo que el legislador también comete errores, para que usted me entienda. Entonces yo le estoy subsanando ese error. Los artículos son 11, 12 y 15 de la Ley 1146 de 2007, más adelante se lo leo y me entenderá por qué. Y repite lo que ya le dije, si la situación de intimidación o acoso que tiene conocimiento se hace a través de medios electrónicos, igualmente deberá reportar el caso del Comité de Convivencia para activar los protocolos, artículos 30 y 31 de la Ley 1620. Y adicional, esos profesores que salen con el cuento de que es que a mí no me pagaron para eso, eso no está en mi contrato. Entonces usted le dice, bueno, no estará en su contrato, ni estará allí cuando usted firmó la plaza que le dieron, o usted que ahí es un profesor que está simplemente como por horas, como lo quiere el gobierno ahorita poner a usted y minimizarle su trabajo y que usted ande como por diosero. Pues hay que pelear contra eso, pero con argumentos jurídicos. Porque el profesor tiene que por ley, Ley 1620 del 2013, artículo 19, obligación de ley, contribuir a la construcción. O sea que el profesor aporta. Todos los profesores aportan porque tienen que contribuir a la construcción y a la aplicación del manual de convivencia. O sea, no es esos profesores que llegan y le dicen al rector, otra vez vigilancia, eso a mí no me toca porque a mí no me contrataron para ser vigilante de los estudiantes. Entonces usted le dice, no, váyale al artículo 19 de Ley 1620 del 2013, numeral 4, y después viene y me cuenta, a ver si usted no tiene la obligación de aplicar el manual de convivencia. Ahí no dice ni plagio, ni violación a derechos de autor, ni que usted sea un delincuente. Ahí no dice que usted vaya y copie y pegue de internet de otra persona y vaya y lo ponga en su manual. Por ningún lado dice eso. Dice es contribuir a la construcción. Contribuir no tiene nada que ver con copiar y pegar, no tiene nada que ver con plagiar, no tiene nada que ver con delinquir. Contribuir es un verbo y solo contribuyen 6 personas. 6 personas contribuyen. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Esas 6 personas contribuyen a la construcción del manual. En la siguiente gráfica entenderá usted por qué tiene que poner en el manual de convivencia todo ese tipo de leyes taxativas, porque usted no puede llegar a imponerle una sanción a un estudiante que no está en el manual. ¿Quién lo dice? La responsabilidad penal adolescente. ¿Dónde está? En el artículo 139 de la Ley de Infancia, que dice que son esas normas, procedimientos y autoridades judiciales especializadas, o sea, los jueces de infancia y los fiscales de infancia y los entes administrativos, o sea, procuraduría, comisaría, personería, que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos. Mire que ahí dice delitos cometidos. Ayer el profesor Canzón me decía que no, que es que los estudiantes no son delincuentes. Entonces yo le decía, a ver, hermano, yo no puedo estar cambiándole el texto taxativo al artículo 139 de la Ley de Infancia porque a usted no le gusta que al estudiante se le diga delincuente. Primero, delincuente viene de delinquere, y delinquere traduce oponerse a la norma, violar la norma, suplantar la norma. Entonces no le puedo cambiar eso. Y 2, pues ahí dice delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. O sea, que yo no le puedo decir a usted lo que usted quiere escuchar y cambiarle yo el sentido a la ley, solo porque a usted no le gusta el sentido de la ley. Entonces yo tengo que decirle lo que dice la ley. Y si aquí dice que los mayores de 14 años, ya cometen delitos, pues entonces su manual de convivencia, tiene que tener la tipicidad de las faltas. En la siguiente gráfica le explico por qué.
porque la sentencia de tutela T240 del 26 de junio dice que esta condición del manual de convivencia está reconocida expresamente por la Ley General de Educación en su artículo 87, porque dice que la misma norma señala que para que dichos manuales sean oponibles, o sea que yo no estoy de acuerdo con su manual y lo tutelo, o que sean exigibles, o sea que yo lo voy a sancionar a usted porque no cumple el manual, pues que el manual debe ser conocido y aceptado expresamente por los padres de familia y los estudiantes. En este caso, usted le tiene que hacer los cambios, adiciones, reformas, mejoras, sugerencias al currículo, al plan de estudio y al sistema institucional de evaluación educativa, y además se lo tiene que dar a conocer a los padres de familia, porque ellos materializaron un acto que se llama la matrícula, que es un contrato civil contractual. En el siguiente gráfico, lo desengaño rápido, el artículo 19 de la Ley de Infancia y Adolescencia, artículo 19 para que tome sus notas. Siguiente gráfico, profe, por favor. En el artículo 19 habla del derecho a la rehabilitación y la resocialización. Derecho que usted le viola a los alumnos consumidores o a los jíbaros, derecho que usted le viola, porque ellos tienen derechos a la rehabilitación y resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado. Traduce, ni usted es un centro de rehabilitación de drogadictos, ni usted es un centro de resocialización de delincuentes. Y usted es un violador del artículo 19 de la Ley de Infancia si usted me tiene alumnos que consumen drogas en su colegio. Además de que usted, rector, coordinador, orientador, pueden ser denunciados por cómplices del expendio. ¿Cómo así? Sí, señor. Porque si usted no está en contra del expendio, pues usted está a favor. Y usted es el directivo del colegio. Entonces, artículo 19 de la Ley de Infancia y Adolescencia es un derecho. Y usted no tiene profesores idóneos y capacitados porque sus profesores no estudiaron en la Luis Amigó de Medellín. Estudiaron para ser terapeutas resocializadores de delincuentes o estudiaron para terapeutas especializados en el abordaje del consumo de sustancias. A menos que usted haya firmado allá cuando le dieron su plaza y cuando usted hizo el concurso, que es que usted era terapeuta en resocialización de drogadictos y en rehabilitación de adictos y consumidores y resocialización de delincuentes, que lo dudo mucho. Desde que usted tenga matriculados mayores de 14 años en su colegio, siguiente gráfica, profe, por favor, un rector o rectora cualquiera, cuando le digo cualquiera es de colegio privado, de colegio oficial, de colegio calendario A, de colegio calendario B, igual. Cualquier rector tiene que cumplir el artículo 18 de la Ley 1620 del 2013, que ya se lo leí. Es decir, debe actualizar su manual de convivencia, debe tener taxativo. Como ya cometen delitos los mayores de 14 años, usted debe tener código de la infancia y la adolescencia, que es el de los menores de 18, código de policía, porque ya cometen contravenciones, código penal, porque ya cometen homicidios, hurtos, secuestros, extorsiones, ya cometen lesiones personales, ya amenazan a los profesores, ya puñalean a los profesores, ya le dan bala a los profesores. La ley 1146 del 2007, que es el delito sexual. La ley 1335 del 2009. Y como el Tolima es turístico, entonces usted debe tener la ley 1336 del 2009, que habla del turismo sexual, que es cuando se prestan las niñas para trabajar como prepagos o las menores de edad las venden y las ofrecen los proxenetas, que muchas veces son los mismos papás. Debe tener la ley 2000 del 2019 y debe tener la ley 2025 del 2020 y debe tener otras 17 normas que están legisladas. Entonces, cuando un rector me dice a mí, doctor, ¿y usted me actualiza el manual? Sí, yo le actualizo su manual con todas las 17 normas legisladas, pero en el bloque jurídico. Porque acuérdese que usted tiene que hacerlo de consenso. Misión, visión, objetivos, características, el plan educativo institucional, todo eso es de consenso. Eso lo construye usted y yo le doy solamente el bloque jurídico. Yo le doy solo el bloque jurídico. Yo le enseño qué es la legalidad. Entonces, en la siguiente gráfica, ¿qué es legalidad? El principio que establece que prevalece la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Y que quiere decir que todo aquello que emana del Estado debe estar regido por una ley. Y nunca por la voluntad, ni mucho menos por el capricho de los individuos, como resulta suceder aquí en Colombia. Entonces aquí le aclaro algo que decía el profe William, que me pareció interesante, en lo cual ustedes tienen que empezar a dar pelea frente a ese último decreto del trabajo por horas. Ahí les regalo 2 artículos para que los tomen en cuenta, tome nota, tome nota, tome nota. Artículo 50 y artículo 51 de la ley 137 del 94. Artículo 50 y artículo 51
de la ley 137 del 94. Con esas dos normas, con esos dos artículos, es que los abogados del sindicato tienen que demandar la inconstitucionalidad de ese decreto, para que los abogados de su sindicato hagan lo que les corresponda. Ahora, en la siguiente gráfica le hablo de la taxatividad. En el ámbito del derecho, ya sea penal, civil, administrativo o disciplinario, el principio de taxatividad traduce que las leyes penales, civiles, disciplinarias, administrativas, así como las sanciones que se derivan de su incumplimiento o de la violación, o sea, que usted delinquió, o sea, que usted cometió, por ejemplo, el prevaricato por omisión, o, por ejemplo, usted cometió el abuso sexual, o, por ejemplo, usted mandó imprimir los manuales y le costaron 7.200.000, y resulta que después de haber impreso los manuales, Secretaría de Educación le dijo que ese manual no servía para un carajo, porque no tenía la ruta de atención, porque no estaba actualizado con las normas, porque no tenía las leyes y porque no le hizo los ajustes, cambios, reformas y adiciones, y usted ya lo imprimió y se gastó 7.200.000 en peculado por apropiación, que le firmó su consejo directivo, que es un concierto para delinquir porque firmaron más de 3, y usted tuvo una desviación de dineros del Estado porque se puso a imprimir un manual que no sirvió para nada. Los 7.200.000 se convierten en prevaricato por omisión, concierto para delinquir, y entonces le va a dar cárcel a usted y a los del consejo directivo. Entonces mejor se cubran en salud. Ay, que ese caso tan traído los cabellos. No, yo tengo un rector acá en Bogotá que ya lo está investigando Fiscalía por peculado por apropiación indebida de recursos del Estado por 7.200.000, por 1.300 algo de manuales que mandó imprimir, y cuando se lo envió a la Secretaría de Educación ya impreso, le dijeron que ese manual no servía para un carajo. Y el padre de familia, que es el representante de los padres, se le fue encima y fue lo denunció en Fiscalía de una vez y en Procuraduría, y allá lo tienen enredado. Entonces, ¿para qué se pone a dar papayas? ¿Para qué se pone a dar papayas? Pero hay profesores tercos. En el siguiente gráfico le explico algo que causa, yo no sé qué sensación sentir. Yo les llamo magos ilusionistas a esos asesores jurídicos de las secretarías de educación que por arte de magia aparecen unas normas que yo no sé de dónde las aparecen y desaparecen otras que por arte de magia yo no sé cómo las quitan. Entonces, en algunas secretarías de educación, espero que Ibagué y allá en el Tolima no, espero que no tengo conocimiento, soy honesto y sincero, no es sarcasmo, no tengo el mínimo conocimiento. No sé si a ustedes les salieron con el cuento de que sacara las faltas de los manuales. En Cali y en Medellín sí salieron con ese cuento, unos magos y unos sabios allá, y yo no sé de dónde sacan eso, porque la sentencia T de tutela 565 del 2013 dice que los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los principios de legalidad y de tipicidad de las faltas y de las sanciones. Y no solo lo dice la sentencia T de tutela 565 del 2013, sino también la sentencia T de tutela 240 del 2018. T de tutela 240 del 2018, porque por acá en Bogotá me salía un abogado mago, y el abogado mago de la Secretaría de Educación me salió con el cuento de que no, que es que esa sentencia T565 del 2013 es anterior a la ley 1620 del 2013, y que entonces perdió la vigencia, y entonces yo tengo que explicarle a usted, primero, ese es un ignorante y yo no sé dónde fue que hizo el kinder jurídico, y segundo, las sentencias no tienen vigencia, las sentencias no gozan de esa figura de la vigencia, las sentencias de una corte, llámese Corte Constitucional, Corte Suprema o Consejo de Estado, no tienen vigencia, ellas siguen vigentes hasta que otra sentencia posterior, por supuesto, posterior, o sea, la más nueva, o siga la misma línea y ratifique lo anterior, o cambie la línea jurisprudencial. O sea que una sentencia puede durar 20 años incolume. Entonces no me salga con ese cuento de que, es que las sentencias tienen vigencia. Y segundo, no me salga con ese cuento de semejante ignorante que me dijo que no, que la ley 1620 cambió el principio de legalidad. En la 1620 se cambia el principio de tipicidad de las faltas y que la 1620 desaparece las sanciones. Porque pues cuando usted me habla de que quita la tipicidad de las faltas y quita las sanciones y viola el principio de legalidad, pues ¿en dónde carajos queda el debido proceso del conducto regular, el derecho a la defensa, y en dónde queda el derecho sancionatorio? Entonces no me hable esas cosas porque, por Dios, no sé dónde haría ese señor el kinder jurídico. Ese debe ser uno de los que ponen allá, que es el primo hermano del tío abuelo, el concejal corrupto que le puso 20 votos allá al alcalde. Aquí en la sentencia dice que en consecuencia los estudiantes solo deben ser investigados y sancionados por faltas que hayan sido previstas con anterioridad a la comisión de la conducta. Y de ser ello procedente, la sanción imponible también debió haber estado prevista
en el ordenamiento de la institución educativa. Dos aspectos acá. Lo primero, no puede usted sancionar a un estudiante sobre una falta que no está en el manual. Me llamaba una rectora la semana pasada casi llorando. Doctor, es que tengo que sancionar a un estudiante porque estaba fumando marihuana en el Zoom. Y yo, señora, ¿y qué dice su manual de convivencia sobre fumar marihuana en el Zoom? No, pues ¿cómo se le ocurre que en el manual vamos a ponerlo del Zoom si el manual se entregó a principio de año? No, señora, no, señora. Desde el 18 de marzo usted entró en pandemia. Usted ya tuvo que haber hecho los cambios, adiciones, ajustes a las faltas y a las situaciones en su manual porque ya no está presencial, ahora está virtual. ¿Tiene o no tiene lo de sancionar el consumo de marihuana en un Zoom? O en redes sociales, o en el aplicativo, o en la no presencialidad. ¿Tiene o no? No, señor. ¿Y entonces cómo lo va a sancionar? O sea que eso se quedó impune. Sí, señora. Y se quedó impune por la omisión que usted cometió en su manual. Espere y verá las 25 demandas que le van a llegar de los 25 papás de los otros chiníticos que vieron al otro fumar marihuana en Zoom. Porque usted cometió la omisión, no los papás. Es usted la que tiene que cambiar el manual, no los papás. El principio del derecho sancionador jamás desaparece, jamás desaparece. Y segundo, me salían con el cuento de que ahora los orientadores y los psicólogos en los colegios, no sé si todos, ojalá que no, porque, Dios mío, que salieron con el cuento de que ahora con los estudiantes todo se concilia, que todo se concilia. Entonces yo no sé de dónde carajos es que los profesores tienen la tarjeta profesional de juez, comisario, personero, para poder conciliar. Yo no sé cómo es que van a conciliar situaciones tipo 3. ¿De dónde resultaron ahora los profesores jueces de la República, comisarios o personeros? Que son conciliadores. Yo no sé de dónde sacan eso. Usted concilia lo académico, cognitivo, curricular, pero que no le pase a usted lo que le pasó a una profesora también la semana pasada, que me llegó el caso. El señor coordinador inteligente se puso allá a conciliar una pelea de unas lesiones personales que hubo por allá en el mes de febrero, y el estudiante se agarró con el otro, le metió una patada en los testículos, y no, vuélvanse amigos, sean amiguitos, y mandó traer a los papás, y allá que concilió, y a los 20 días le tuvieron que hacer la cirugía al pelado y perdió el testículo. Seguramente tuvo un derrame interno, le duró 20 días, le pudrió el testículo, se lo quitaron, y entonces los papás del niño que perdió el testículo, ahí sí se fueron encima del rector y el coordinador. Es que ustedes conciliaron, y eso serán lesiones personales con pérdida anatómica de miembro, y eso es entonces código penal, y entonces como ustedes se metieron a extralimitarse en funciones disque a conciliar, entonces vengan y responden por el testículo de nuestro hijo, y ahí los tienen enredados. Entonces, ¿para qué da papaya? El desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Siguiente gráfica, profe. En la misma sentencia que le acabo de nombrar, pero en su inciso 2, dice que estos principios implican de suyo la obligatoriedad de que el manual de convivencia sea puesto a disposición para el conocimiento de los estamentos que conforman la comunidad educativa o la institución educativa. En ese orden de ideas, usted entiende que el ejercicio de la potestad disciplinaria se debe basar en principios de contradicción y defensa, así como de presunción de inocencia. Pero yo, ¿cómo voy a contradecir lo que no está en el manual? ¿Y cómo me voy a defender de lo que no existe en el manual? ¿Y cómo me van a aplicar una violación a mi presunción de inocencia sobre algo que no está en el manual? Siguiente gráfica. La Corte Constitucional dice, en la sentencia 366 del 97, sentencia ratio, que las reglas mínimas al alumno, o sea, el manual, resulta acorde y perfectamente legítima solamente cuando se encuentra consignada la tipicidad de las faltas en ese manual de convivencia que los estudiantes firman al momento de establecer la vinculación educativa. Entonces dice allí que nadie obliga al aspirante a suscribir el documento, o sea, a matricularse, pero que si le conceden la oportunidad de estudio, si el estudiante reiteradamente incumple pautas mínimas, o sea, que cumple reiteradamente el manual de convivencia. 2, que denota desinterés, o sea, que no quiere estudiar y es un vago, que ahorita prende la pantalla del Zoom, la pone en negro y se acuesta a dormir, o incurre en una grave indisciplina, que es una situación tipo 3, puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión. Artículo 96 de la ley 115, que ese es otro engaño, que ya voy cerrando, es otro engaño que le están metiendo a usted las secretarías de educación. Siguiente gráfica, profesor. El artículo 87 de la ley 115 del 94 habla del reglamento o manual de convivencia. Yo no sé de dónde sacan disque pacto o acuerdo. No, señor, ni se llama pacto ni se llama acuerdo. No le agregue a la ley lo que la ley no tiene, que eso es un delito.
No esté delinquiendo usted por estarle parando bolas allá a los magos y a los sabios que se inventan estupideces en las secretarías de educación. Ni se llama pacto, ni se llama acuerdo. Pacto y acuerdo no existe. Ahí lo dice el artículo 87 de la ley 115 del 94, absolutamente vigente. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia. ¿Por dónde es que usted ve que diga pacto o acuerdo? ¿O es por arte de magia que se lo inventan y lo ponen en el artículo y después lo desaparecen? En ese manual de convivencia se definen los derechos del estudiante y las obligaciones de los estudiantes. Este es el génesis de las faltas. Desde el artículo 87 en el 94, hace 26 años, apareció el génesis de las faltas. ¿Cuáles son las obligaciones de los estudiantes? Cumplir el manual. Y cuando él falta a esas obligaciones, pues yo tengo que saber si es una falta leve o una falta grave o una muy gravísima. Y el artículo 87 sigue vigente. Entonces, ¿de dónde sacan que las faltas desaparecieron? Por favor. Y dice además que la matrícula correspondiente en representación de sus hijos la firman los padres y los estudiantes aceptando el mismo. O sea que cuando aceptan el manual no es que después vienen a decir, no, es que mi hijo quiere tener el pelo y 55 piercing. No. ¿Que es que su libre desarrollo de la personalidad? Sí, pero el desarrollo de la personalidad no es absoluto. Sáquese esa basura de la cabeza. El libre desarrollo de la personalidad estará sujeto, condicionado a los derechos de los demás. Y yo tengo menores de 14 años acá que usted me está induciendo, coercitando, constriñendo y estimulando. Siguiente página, profe. El artículo 96 de la ley 115 del 94 habla de la permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento interno de la institución educativa, o sea, el manual. Ahí dice es el reglamento interno de la institución educativa, no el juez de la república, no el juez de la tutela, no el comisario, no el personero, no el alcalde, no la ministra. El manual, el reglamento interno de la institución educativa es el que establece las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. O sea que desde el 1994, en la Ley General de Educación, artículo 96, Ley 115 del 94, ya me dijeron que yo puedo sacar al estudiante a volar, excluirlo, obviamente cumpliendo un debido proceso. Y a usted la basura que le venden es que usted no puede sacar al estudiante del colegio porque derecho a la educación. No, señor, el derecho a la educación no es absoluto. Tiene que estar condicionado a unas condiciones que están en el reglamento, que están en el artículo 96 y en una matrícula que él firmó. No como jueces delincuentes que yo he leído por ahí sentencias de tutela, que no, que es que usted tiene que recibir al menor, y entonces me toca responder esa tutela. Yo le digo, no señor, usted lo que se tiene es que morir y vaya aprenda legislación educativa, señor juez, porque qué vergüenza. Su merced ni se ha leído el artículo 87 de la ley 115, no se ha leído el artículo 96 de la ley 115, es un violador del artículo 1 de la Constitución, que dice que prevalece el interés general de toda la comunidad, y no los derechos de un particular. Y usted me está fallando a favor de un solo particular, violándole los derechos a los 499 estudiantes que sí me están cumpliendo el manual. Entonces, por favor, no sea delincuente porque usted es un juez y usted se tiene que someter a la Constitución y a las leyes. ¿Cómo así que usted le falla a favor a uno en desmedro de los derechos de 499 que sí cumplen el manual? Entonces, como que por ahí no es. Ahora usted, señor violador del artículo 13 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales ante la ley, señor juez delincuente, ¿cómo así que 499 sí cumplen el manual y el uno que no lo quiere cumplir, ese tiene más derechos que los otros? Se nota que usted es del partido de gobierno. Entonces, en la siguiente gráfica, yo le digo que tiene que tener el manual de convivencia en lo preescolar. Debe contener el PI y los decretos referentes a la primera infancia y al manejo de la misma, porque aquí habrá profesores que además de ser profesor tienen su preescolar, o su esposita tiene su preescolar, o su hermana tiene su preescolar, o su cuñada, o su hermano, o fulano. Entonces explíquele que debe tener el PI, los decretos referentes a primera infancia, que son 47 decretos. La básica primaria debe tener el PI más la normativa de ley inherente a los padres en lo que pertenece al código de policía, porque le puede llegar un padre de familia borracho a ofenderlo, a maltratarlo, a pegarle, a apuñalearlo, a pegarle un tiro, a amenazarlo y puede cometer contravenciones, puede llegar marihuanado, puede llegar borracho, puede venir a agredir a la esposa, puede venir a agredirlo a usted. Tiene que tener la ley de infancia y adolescencia porque es para los menores de 14 años.
y el Código Civil, porque siempre van a responder los padres, artículo 2348 del Código Civil, artículo 2348 del Código Civil. Para bachillerato es más complejo, debe tener el PI, más el Código Penal, más el Código Civil, más el de Policía, más la Ley de Infancia, la 1146 de 2013, la 1620 del 2013, el Decreto Único Reglamentario, la 2000 de 2019, la 1335 de 2019. Para ustedes que están en el Tolima también les aplica el turismo sexual, o sea, la 1336 del 2009 y por supuesto la 2025 del 2020. Y otras 13 normas que aparecen vigentes. Uy, doctor, ¿y cuáles son las otras 13? Pues esas yo se las coloco allá al bloque jurídico cuando me contratan y yo le coloco las 142 sentencias vigentes, que vuelvo y le repito, no es que tengan vigencia, sino que no han sido cambiadas en su línea jurisprudencial. Esas 142 sentencias todavía aplican. Cuando digo vigencia me refiero es que todavía aplican al debido proceso y al conducto regular. Son 142 sentencias de las 3 cortes. ¿Cuáles son las 3 cortes? Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado. Ya terminando, ya culminando, mis queridos profesores amados de Dios, en la siguiente gráfica, profesor, le explico, hablo a rectores, a directivos, porque pues aquí habrá coordinadores, habrá orientadores, habrá profesores, pero que tienen ahí lazo directo con el señor rector. Ojalá no sea por ahí un dictadorcito, porque ahí sí llevamos del bulto. En los grados 11 empezamos a tener un problema. Resulta que por la pandemia usted matricula presencial, pero le va a tocar graduar virtual. Pero si no existe educación virtual, entonces usted va a cometer el delito de falsedad documental y de fraude procesal. Gravísimo. Le voy a explicar. La ley 115 del 94 en su artículo 88 habla del título académico y dice que el título académico es un reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural por haber recibido una formación de la educación por niveles y grados y acumulado el tipo de saberes definidos, ahí está lo clave, definidos por el proyecto educativo institucional. ¿Y el proyecto educativo institucional no es que define esa educación presencial? Porque educación virtual no existe. ¿Y qué tal reconocimiento lo hará usted constar en un diploma? O sea, ese rector que se va a poner a firmar un diploma sin haber hecho el ajuste al PI, sin haber hecho el cambio de currículo, de plan de estudios y de sistema institucional de evaluación educativa, y va a otorgar un título como institución educativa en falsedad documental. ¿Por qué? Siguiente gráfica, profesor. Porque la falsedad documental o falsedad ideológica en documentos, como usted le quiera llamar, se presenta cuando en un escrito genuino, o sea, un diploma, o sea, un acta de grado, que son genuinos, usted inserta declaraciones contrarias a la verdad. Es decir, que el documento es verdadero en su forma y es auténtico en su origen, o sea, es legal, es un diploma lícito, es un acta de grado legal, pero contiene afirmaciones falsas sobre la existencia histórica de un acto o de un hecho o sus modalidades. Es decir, usted va a decir que el estudiante se gradúa disque presencial, pero lleva como 3 o 4 meses en virtual, pero virtual no existe y usted no le ha hecho los cambios, adiciones y reformas. Está dando la papaya para una falsedad documental. Y los primeros que le van a caer son los mismos del ministerio que no le han enseñado esto, son los mismos de la secretaría que no le han enseñado esto. Por eso Cimatol se tomó el trabajito de contratarme a mí para poderles enseñar esto y usted no se me vaya de bruces. ¿Por qué? Escúcheme bien. Bien porque usted los hace aparecer como verdaderos no habiendo ocurrido, que es lo que pasa en este caso de la pandemia, o cuando acontecieron de determinada manera, pero usted los presenta de una manera diferente. Eso se llama falsedad ideológica en documento. Corte Suprema de Justicia, radicado 13231 del 29 de noviembre del 2000. Que los abogados de Cimatol ya deben tener esa sentencia, ya se la deben saber, porque si no se van a meter en algunos pequeños problemillas. En la siguiente gráfica, le reitero, el delito de falsedad documental existe si se puede aceptar razonadamente que el documento falso tiene aptitud de perturbar una relación jurídica, sea contribuyendo a negar un derecho a quien lo tiene o atribuírselo a quien carece de él. Todo documento público tiene capacidad probatoria y consecuencialmente toda alteración que en él se haga atenta contra el bien jurídico de la fe pública. Entonces, en ese orden de ideas, usted va a decir que matriculó al estudiante presencial, pero que usted lo va a graduar virtual.
me gustaría. Y entonces esa falsedad documental después se le va a meter a usted como algo genérico, es decir, siguiente gráfica, profesor. La falsedad documental como tal, en el siguiente gráfico le dice, escúcheme muy bien, en cualquiera de sus modalidades, cualquiera, es genéricamente aquella conducta mediante la cual el agente, o sea usted, profesor, que se va a poner a firmar un diploma y un acta de grado, metiéndose en la falsedad documental, usted pretende hacer aparecer como verdadero aquello que en realidad no lo es. Sentencia radicado 12521 de la Corte Suprema de Justicia del 21 de noviembre del 2001. Y se mete usted en un fraude procesal, siguiente gráfica, profesor, violando el artículo 453 del Código Penal, porque usted está induciendo a error al servidor público para obtener una resolución. Es decir, usted está radicando el acta de grado y el diploma en una Secretaría de Educación, induciendo al error allá al funcionario o al servidor público. Y eso le da de cárcel de 6 a 12 años, fraude procesal, artículo 453 del Código Penal. Supongo que ya la Secretaría de Educación ya los capacitó en esto. Supongo que el ministerio ya les mandó la directiva y los lineamientos con toda esta regulación de ley, porque obviamente el ministerio y la secretaría protege a sus profesores. Protege a sus profesores. Porque recuerde que un diploma y un acta de grado son un acto administrativo que se radica en Secretaría de Educación. En la siguiente gráfica le explico a usted que el principio de legalidad, que traduce que es lícito, que obedece a las normas vigentes y a los principios constitucionales, legales y normativos vigentes, tiene un hermanito de la mano que se llama la taxatividad, es decir, que se encuentre por escrito en el texto y que sea fiel a lo descrito en la tipicidad, y que tiene que ser lícito, o sea, que obedezca a un debido proceso, y que además usted se lo dé a conocer a los papás, o sea, que cumpla el principio de publicidad, que consiste en dar a conocer a las partes las normas, porque la matrícula es un acto bilateral en donde firman rector y padre de familia. Aquí hago un paréntesis rápido. El aliado más grande que ustedes pueden encontrar para tumbar la directiva 11, el aliado más grande, no es la desobediencia civil. Obviamente respeto las decisiones y respeto las actividades y las actuaciones que hagan los sindicatos, los respeto, absolutamente los respeto. Pero más poder jurídico, muchísimo más, 100 veces más poder jurídico que el desacato o la desobediencia civil es la patria potestad. 100 veces más jurídicamente pesa la patria potestad. Tanto que desde el 8 de marzo empecé yo a hacer los Zoom y en todos los Zoom yo decía, la ministra está violando la patria potestad, la ministra está violando la patria potestad. Tanto se regó el cuento que seguramente le llegó allá a oídos de sus maravillosos asesores, sus magos y sus ilusionistas, y le tocó a la ministra salir en el noticiero a decir, no, sí, es que la última palabra la tienen los papás, porque el artículo 288 del Código Civil es el secreto. Si ustedes inician ahorita, profesores, la dinámica de sensibilización y socialización y multiplicación de que los papás son los responsables de la vida, la integridad y la dignidad de sus hijos, artículo 17 de la Ley de Infancia, artículo 17 de la Ley de Infancia, y que la patria potestad los hace responsables, usted tiene el mejor aliado en los papás. ¿Por qué cree que esos 80 sabios que le están lamiendo allá la chaqueta a la ministra y al presidente fueron y firmaron esa carta para convencer a los papás? ¿Están convenciendo a los papás o están convenciendo a los profesores? Sea coherente. Ellos se están convenciendo a los papás porque saben que finalmente si el padre de familia decide no enviar al colegio al estudiante, pues su directiva 011 se fue a la basura. En la siguiente gráfica, yo le aclaro a algunos profesores que quedaron ahí por ahí con la duda, la matrícula es un contrato civil. Sentencia T de tutela 612 del 92, hace 28 años la Corte Constitucional dijo que al momento de matricularse una persona en un centro educativo celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil y que un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Por eso es que el rector va de cárcel, por eso es que el rector es el del contencioso administrativo, el del penal, civil, administrativo, disciplinario, a menos que demuestre que no tiene nada que ver. Y mientras demuestra que no tiene nada que ver, el abogado le cobra, porque es que yo no conozco abogado gratuito, los de la Defensoría del Pueblo, pero cada uno tiene 1.200, 1.300 casos. ¿Usted cree que le va a parar bolas al suyo? ¿Y usted, profesor, creyendo en eso? Por Dios. Siguiente gráfica, profesor.
Se lo dijeron hace 28 años, hace 28 años, hace 28 años, pero se lo repitieron en la sentencia T240 del 26 de junio de 2018. Así en la sentencia T859 del 2002, o sea que sigue la línea jurisprudencial, ¿ya me entendió? O sea, no la cambia, sino que la ratifica. Por eso yo le decía que las sentencias no tienen vigencia. La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional sostuvo que, primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión, o sea, la matrícula y el manual van ligados de la mano, son un contrato de adhesión. Él lo dijo en el 2018, o sea que sigue absoluta, total y radicalmente vigente. Por otro lado, el manual de convivencia contiene las pautas de la convivencia escolar. Siguiente gráfica. Al contener las pautas, por amor de Dios, entienda que cuando usted hace los cambios, adiciones y reformas, entre esos, está hacer las actas del consejo directivo y del consejo académico para no ir a la presencialidad. Usted tiene la autonomía, si los padres de familia le avalan, usted tiene la autonomía para terminar el año en la casa. Ay, pero la directiva 11 no está por encima de los padres de familia. La directiva 11 no está por encima de la autonomía escolar. La directiva 11 no está por encima de las pautas del manual de convivencia, que están en los artículos 17, 18, 19 y 21 de la ley 1620 del 2013, artículos 73 y 87 de la ley 115 del 94 y artículo 23, 31, 44 del decreto 1075, que por ningún lado dicen plagiar, violar derechos de autor o delinquir. En la siguiente gráfica le explico que el manual se divide en dos bloques con los artículos de ley. El primer bloque, pues todo lo consensuable, vuelvo y le repito, artículos 17, 18, 19 y 21, que son los que le clavan a usted un prevaricato por omisión, por amor a Dios, no de papaya. Me decía un rector, ay no, doctor, es que usted le mete miedo y terror a uno para que usted le compre la actualización del manual. Le dije, pues no lo actualice, hermano. Usted es el rector. ¿Quién es el rector? ¿Quién es el que tiene que cumplir los artículos 17, 18, 19 y 21 de la ley 1620? ¿Usted o yo? Yo soy el perito experto y el asesor jurídico, el que lleva la responsabilidad penal por prevaricato por omisión, civil en tercero civilmente responsable, y el disciplinario, pues es usted. No es que usted es el que le firma la matrícula a los papás. Yo de dónde le he firmado matrículas a cuáles papás y con cuáles menores de edad que yo trabajo. Ahora, usted le tiene que seguir cumpliendo al segundo bloque, que es todo lo de ley. ¿Cómo así que cumplirme a mí? O sea, que yo le meto terror porque le doy a conocer la ley. Nada más ignorante. O sea, no me escupa la cara diciéndome esas tonterías. Que porque yo le doy a conocer a usted la ley, entonces yo le estoy metiendo terror. Los únicos que sienten terror cuando uno les nombra la ley son los delincuentes. Porque les van a decir cuánta pena les van a dar por violarla, por vulnerarla, por desatenderla. Usted es el que tiene que conocer la legislación educativa porque usted es el profesor. Ustedes sindicalistas, con mucho respeto, los bendigo altamente, los respeto y los admiro, porque yo no sería sindicalista. Con toda la norma que yo sé, en los 26 años que yo llevo en esto, yo no sería sindicalista, porque toca tener demasiada fortaleza y mucho conocimiento jurídico para ir a pelear. Porque si usted va a pelear sin argumentos, además de que se gane enemigos, se puede ganar un carcelazo y problemas cualquier cantidad. Entonces, usted tiene que conocer todo lo de ley, señor sindicalista, porque usted es el que orienta a sus demás colegas, a sus demás compañeros. Ellos confían en usted. Usted que está hoy aquí, por amor de Dios. Todos esos profesores que ignoran toda esta ley que yo le he brindado a usted durante esta hora y 3 minutos, todos estos profesores confían en usted. Usted es el sindicalista, usted es el líder, usted es la imagen que ellos tienen para que los oriente. Y usted bien desorientado, Dios mío. Entonces, por favor, por amor de Dios, no se vaya a meter en un concierto para delinquir. Siguiente gráfica, profesor. Porque la Corte Suprema de Justicia ha dicho que el solo hecho de concertarse para pactar, acordar o convenir la comisión de delitos indeterminados es ya un delito, es punible. Y el simple hecho de ponerse de acuerdo para cometer delitos indeterminados, sea cual fuere su naturaleza, en este caso el prevaricato por omisión, sea cual fuere el modus operandi o sea cual fuere el cometido, se denomina un concierto para delinquir. Sentencia 17089 del 23 del 2003. 23 de septiembre del 2003. Usted no puede violar la ruta de atención escolar. Siguiente gráfica. Por amor de Dios, no viole la ruta de atención escolar, no de papaya, no de papaya. Mire, no de papaya. No
de papaya. Yo no sé dónde saca usted, es que no somos abogados, somos profesor. ¿Y quién dijo que los abogados son los únicos que tienen que cumplir la ley? O sea, usted me está diciendo que los únicos que tienen que cumplir la ley son los abogados. Oiga, qué argumento más ignorante. Y viniendo de un profesor, peor. El desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Así de sencillo. Yo le estoy dando todos los artículos para que usted se defienda, que usted los tome, chévere. Si no los toma, allá usted asuma las consecuencias. Para la ruta de atención integral para la convivencia escolar, que es el artículo 29, 30 y 31, por favor tenga en cuenta lo que está en amarillito, que involucra a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, para los que tienen su esposita, su hermanita, su familiar que tiene un preescolar. La ley 1620 del 2013, en su artículo 29, 30 y 31 les aplica. Siguiente gráfica, profe. Tengan en cuenta que los padres de familia por patria potestad son los que responden por los daños ocasionados por sus hijos. Si los hijos se contagian en el colegio, es porque otro peladito, otro niño, otro educando, otro bebé, los contagió. Los padres serán siempre responsables de ese daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Aplica también para ese estudiante que consume drogas y me induce, coercita, constriñe o estimula a otros estudiantes a consumir. No tiene por qué estar en el colegio, tiene que estar en su centro de rehabilitación o en una casita del bienestar familiar donde le brinden, además de la parte en salud, porque usted no es una clínica de rehabilitación, le brinden la educación. Tenga mucho cuidado, especialmente en esto de la pandemia. Me quedan 4 minutos, los voy a aprovechar. Siguiente gráfica, profe. Tenga especialmente cuidado entre la diferencia entre un noviazgo y un delito sexual, sobre todo ahorita los delitos sexuales en la parte cibernética, en la parte no presencial. Vuelvo y le repito, educación virtual no se llama porque no existe legislada, no se llama educación virtual, se llama PAT, P-A-T. Se llama PAT, P-A-T, presencialidad asistida por tecnologías. Le aclaro, profesores amados de Dios, mis profesoras lindas, escúcheme bien. La presencialidad asistida por las tecnologías tiene 11 artículos en la ley 115 que la avalan. 11 artículos de la ley 115 del 94 avalan el PAT. Y 13 artículos, 13 artículos del decreto 1075 de 2015 avalan el PAT. Esos 24 artículos avalan que usted pueda estar allí en la presencialidad asistida por las tecnologías. Ahí le van a llegar a usted cualquier cantidad de denuncias por abuso sexual. Tenga en cuenta que cuando usted se mete con un menor de 14 años, usted es un violador. Ay, pero tengo 15, es un violador. Ay, ¿cómo así si soy menor de edad? Sí, menor de edad que tiene 15 años, mijo. Ya tiene más de 14, o sea que ya cumple penalmente, según el artículo 139 de la Ley de Infancia. Y usted me está tocando, besando, manoseando y acariciando a una niña de 13. O sea, señor violador de 15, abusador sexual, yo lo tengo que denunciar por actos sexuales con menor de 14 años. Artículo 209 del Código Penal. Primero, que dice que el que realice actos sexuales diversos del acceso carnal. ¿Cuáles son los actos diversos del acceso carnal? Besos, caricias, manoseos, masturbaciones, toques en los genitales. ¿Con quién? Con una persona menor de 14 años. Pero tengo 14, los cumplí la semana pasada. Violador. La niña tiene 13. Usted es un violador. Entonces yo lo tengo que denunciar y usted ya responde penalmente porque ya tiene más de 14. A menos que sea un noviazgo de mayores de 14, pero que no lo hagan delante de o en presencia de los de primaria, menores de 14, porque también es un abuso sexual. O sea, reitero y explico bien, puede tener su novia después de los 14, pero si tiene su novia después de los 14 no se puede estar besando, manoseando, acariciando ni masturbando los genitales delante de los menores de edad porque también es un violador y le van a dar prisión. O que lo induzca a prácticas sexuales, que fue el caso que tuve aquí en Bogotá de una rectora que me llamó, mejor dicho, desesperada, porque le cayó la fiscalía por corrupción de menores, inducción a la prostitución, 26 años de cárcel, porque los de 11 y décimo encontraron una microempresa lo más de chévere, y la microempresa era descargar videos de porno a los celulares y se los enviaban por WhatsApp a los pelados de sexto y séptimo. Y entonces uno en 5.000, 3 en 10.000. Y entonces los papás se dieron cuenta y fueron por la cabeza de la rectora con fiscalía de una vez. El delito se comete por acción o por omisión. Siguiente gráfica, profe. Cúrese usted en sal 1 de papaya, sobre todo en esta época de pandemia donde los abusadores sexuales pululan.
No se meta usted de cómplice de proxenetismo con menor de edad. El proxenetismo con menor de edad es el artículo 213A del Código Penal y se lo subrayé en amarillo para que lo entienda, para que lo entienda. Para satisfacer los deseos sexuales de otro, usted utiliza a su hijo o a su hija, o usted participa de cualquier forma de la explotación sexual de su hija, que es otra persona menor de 18 años. Eso le va a dar de 14 a 25 años. Aplica para esos padres de familia proxenetas, cuya hija de 16 años está embarazada de un mayor de edad y la niña no se ha emancipado. Eso es producto de un abuso sexual. Ay, pero la niña dio el consentimiento. Sí, pero no está emancipada. Entonces, el que da el consentimiento mientras no está emancipada es el padre de familia, que es un proxeneta, que prestó a su hija para satisfacerle los deseos sexuales de otro, a través de una explotación sexual con menor de 18 años. Entonces, para que usted no se meta en esa. ¿Por qué? Siguiente gráfica, profe, lo desengaño rápido y fácil. Porque la ley 1146 de 2007, que usted ya se conoce hace 13 años, en el artículo 12, que eran los artículos que yo le peleaba a usted allá cuando hablábamos de la ley 1620 en su artículo 19, yo le decía a usted, yo tengo que violar la ley y agregarle un artículo porque prefiero agregarle el artículo que no agregárselo. La ley 1146 de 2007 en su artículo 12 dice obligación de denunciar, y se lo puse en amarillito. El docente está obligado a denunciar. Ahí no dice el panadero está obligado a denunciar, ahí no dice el ciclista, ahí no dice el celador, ahí no dice la señora de los baños, ahí dice es el docente. A menos que usted tenga serios y graves problemas de lectura, ahí dice el docente. ¿El docente está qué? Ah, obligado a denunciar. Ah, pero es que la tía ya denunció. El docente está obligado a denunciar. Ay, pero es que el rector ya denunció. El docente está obligado a denunciar. Ay, pero es que ya hay 3 denuncias. La suya es la 4ª. Ahí no dice que porque otros ya denunciaron, usted no denuncia. O lo dice ahí porque yo no lo encuentro. Me va a salir usted mago y me va a salir usted mágico, ilusionista, como los de las secretarías de educación, metiéndole cosas a la ley que la ley no trae. Ahí dices el docente está obligado a denunciar. ¿Ante quién? Ante las autoridades administrativas, o sea, ante la Secretaría de Educación en Inspección y Vigilancia y las judiciales competentes, o sea, Policía de Infancia, SIJIN, DIJÍN, el CAIVAS, allá frente a la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Delito Sexual. ¿Qué tiene que denunciar? Toda conducta o indicio. ¿Qué es indicio? La palabra del menor. Usted no necesita pruebas. La mera palabra del menor es un indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que usted tenga conocimiento, o sea, el pelado le contó por una llamada o por internet o por la clase de Zoom. Por eso le digo que tenga mucho cuidado en este tema, sobre todo ahorita en pandemia, porque el artículo 15 se lo aplican porque se lo aplican. Eso lo tiene ahorita en 46 años de cárcel a una orientadora. Aquí en Bogotá ya le conté el caso. El artículo 15, por eso yo le decía que prefiero sumárselo, porque le hacía falta ahí a la ley. El artículo 15 dice deber de denunciar. Dice que el deber constitucional de protección de los niños, niñas y adolescentes, el Estado, adivine quién es, pues usted es el Estado. ¡Ay, no, el Estado es gobierno corrupto! Sí, pero usted es un Estado, porque usted es funcionario público, hace parte del Estado. Y si no hace parte del Estado, pues usted es de la sociedad, entonces por ningún lado se me zafa. Dice que el Estado y la sociedad tienen el deber de denunciar oportunamente a las autoridades competentes, o sea, ya le dije quiénes son, cualquier indicio o cualquier caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho. Por amor de Dios, que no se lo claven a usted 46 años de cárcel por negligencia, por no denunciar, como le pasó a esa orientadora, que ya no hay nada que hacer, le toca es pagar. 2 últimas gráficas, profe, y terminamos. En la siguiente le hablo de los 5 anillos de protección que tiene el educando. Cúrese en salud, por amor de Dios, mire, se lo suplico, se lo ruego. Ustedes que son sindicalistas, sean el ejemplo, por favor. Los estudiantes tienen 5 anillos de protección que usted va a enfrentar cuando usted le viole derechos a un estudiante. Primero, la prevalencia de sus derechos que está en el artículo 44 superior constitucional, o sea, la Constitución. Segundo, el interés superior del menor que está en la Ley de Infancia y Adolescencia en su artículo 08. Tercero, la presunción de la inocencia, que es el artículo 29 constitucional, inciso 4, que es el que habla del debido proceso, y el artículo 7 de la Ley 906 del 2004. Adicional a ello, el indubio pro educando, que es una analogía semántica del indubio pro reo, que es el latín que traduce toda la duda favorece a. En este caso, toda la duda favorece al educando. Artículo 7 de Ley 906 de 2004 y sentencia de unificación 072 del 2018 de Corte Constitucional. La
quinta protección o anillo de protección del educando es obviamente la ruta de atención escolar a través de los componentes de prevención, promoción, atención y seguimiento. Eso lo reposa el artículo 29 de la ley 1620 del 2013. Por amor de Dios, sigan el debido proceso, no se ha muerto, el conducto regular tampoco, no les ha dado coronavirus, no esté creyendo en fantasías, ilusiones que no tienen un asidero jurídico. Siguiente gráfica, la recomendación o la certificación que le brinde su Secretaría de Educación certificada frente a su manual. Siguiente gráfica, profe. Eso no lo exime de nada. Que su Secretaría de Educación certificada le revise su manual y le dé unas indicaciones o unas recomendaciones, es un acto administrativo de inspección y vigilancia que no lo va a eximir a usted de nada. Siguiente gráfica, profe, por favor. Tiene que entender usted que la Secretaría de Educación no lo exime a usted de seguir cumpliendo en lo penal, ni en lo civil, ni en lo administrativo, ni en lo disciplinario. Sáquese esa idea, yo no sé de dónde la sacan. Sáquese esa idea de la cabeza, la Secretaría de Educación no lo va a defender. Eso es una mentira gigante. Entonces, olvídelo. Y aquí tenemos en la siguiente gráfica, escúcheme bien, siguiente gráfica, su manual de convivencia debe tener taxativo y puntual cuáles son las responsabilidades, obligaciones y compromisos de los educadores y educadoras en lo penal, civil, administrativo y disciplinario por acción o por omisión, y si ello no ocurre en ese manual de funciones, pues el colegio es el que tendrá que asumir las obligaciones y sigue respondiendo a plenitud. ¿Qué traduce? Usted no es rector. Bueno, si usted es rector, cuídese. Primero le hablo a los rectores, ¿sí? Porque no se trata aquí de generar terror, se trata de generarle herramientas para que usted se defienda. Pero si sigue terco y caprichoso, pues allá que mi Dios lo bendiga. Usted debe tener el manual de funciones actualizado y taxativo. ¿Cuál es el manual de funciones? ¿Cuáles son mis obligaciones frente a lo penal? ¿Cuáles son mis obligaciones civiles, administrativas y disciplinarias, señor? Y entonces el rector se lo tiene que pasar a los profesores. Estas son sus obligaciones. Aquí está su manual de funciones. Y usted es profesor, usted le manda el derecho de petición. Señor rector, a través de derecho de petición le solicito me entregue cuál es mi manual de funciones, cuáles son mis obligaciones penales, civiles, administrativas, disciplinarias, por acción o por omisión. ¿Dónde me puedo meter yo en problemas? Entrégueme mi manual de funciones, por favor. Porque eso es como cuando usted entra a un trabajo cualquiera. Usted entra a vender zapatos. Yo vendí zapatos. Y cuando yo vendía zapatos, el dueño del almacén me decía, Joshua, si a usted le roban un par de zapatos, usted me lo paga. Entonces tiene que estar pendiente de los de la calle que no se entren y le peguen el jalonazo. Y yo entendí, uy, sí, ¿cómo así me van a robar? Y yo respondo, uy, no, ¿cómo así? No, entonces yo no. Después trabajé de domiciliario entregando vidrios. Y el señor de los vidrios me decía, usted lleva los vidrios, pero si usted bajándolos se los rompe, usted me lo paga. Y entonces yo sabía, uy, pues madre, entonces me toca tener mucho cuidado al bajar los vidrios, tengo que ser prudente, igual. A usted le entregan unos estudiantes, entonces a usted le dicen, yo le entrego los estudiantes, ya sabe que tiene que cumplir 17 leyes. Ay, no, que yo no soy abogado, soy profesor. Entonces no se meta a profesor. Porque si se va a meter a profesor y no quiere cumplir la ley, se va a meter en graves problemas porque usted va a trabajar es con menores de edad. Entonces mejor como que profesor, no. En la siguiente gráfica lo invito a que su manual de convivencia tenga la ley 14 la ley 2000 del 14 de noviembre del 2019 sobre el consumo de sustancias. En la siguiente gráfica lo invito a que usted obedezca por amor de Dios, obedezca, por favor, la ley 2025 del 23 de julio del 2020. Y de cierre, que no lo voy a tomar porque ya no hay tiempo, no lo voy a tomar, pero se las va a dejar allí en el PowerPoint, en este PDF. Yo le aclaro, profe, el PowerPoint se lo pueden enviar a los profesores, se lo pueden enviar, yo lo autorizo, pero si lo van a utilizar, por amor de Dios, cite la fuente, no vaya a cometer un plagio, una violación a derechos de autor, porque delicado usted todo un sindicalista y violando derechos de autor y plagiando, eso habla muy mal de usted. Entonces, no. En la siguiente gráfica solo le voy a dar esa y cerramos. Allí está lo que realmente necesita su manual. Profe, la siguiente. Un manual que ya está actualizado con todo lo que yo le acabo de decir, ya lo blindó. Usted puede estar tranquilo de que va a venir, porque va a venir. Profesores, no sean cándidos, no sean inocentes que usted le está haciendo la guerra al Ministerio de Educación y ellos se van a quedar quietos. No sea cándido. Oiga, usted es sindicalista. Lo último que puede ser un sindicalista es ser cándido. No sea inocente. Van a venir a fregar los de inspección y vigilancia y los de calidad educativa a exigirle todo lo que yo le acabo de decir. Y frente a ese manual,
que ya está actualizado frente a todo lo que yo le acabo de decir, que ya le realizó usted los adendos, las adiciones y las reformas. Le repito, yo únicamente le asesoro y le colaboro en el bloque jurídico. Yo soy perito experto en legislación educativa y soy el pionero en Colombia en la elaboración de los manuales de convivencia en el bloque jurídico. Hace 14 años con derechos de autor. Yo sí le muestro a usted los derechos de autor. Cuando usted vaya a contratar, pida derechos de autor. De lo que sea, de una capacitación, de la asesoría del manual, de la asesoría del PI, de la asesoría del yo no sé qué. Derechos de autor. No se meta en una violación o un plagio. Cuando a mí me solicitan que yo le ayude con la actualización, pues yo le hago todo lo de ley. Pero adicional a lo de ley, usted tiene que tener estos 6 puntos. Primero, tiene que ajustar el currículo, plan de estudios y sistema institucional de evaluación educativa. 2, tiene que hacerle un adendo al PI para ajustar el sistema institucional de evaluación educativa y eso le garantiza que no incurra en una falsedad documental. Porque usted ya le hizo el adendo al PI diciendo que por una situación extrema, pues estamos en pandemia, que usted pasa de una educación presencial a una presencial asistida por tecnologías o PAD. Usted le tiene que hacer ese ajuste transitorio a la modalidad PAD o presencial asistida por las tecnologías a través de un acta del Consejo Directivo, que es un paso transitorio que le avala para poder usted graduar a los de 11 y de los niños de quinto de primaria pasar a primero de bachillerato, porque son los 2 pasos importantes. El uno porque ya se van del colegio y el otro porque pasan de una modalidad básica primaria a una modalidad básica secundaria. Y eso se legaliza a través de un acta de consejo académico que le brinda el paso transitorio del CIE al currículo y al plan de estudios a través de un plan de mejoramiento institucional. Y tiene que hacer usted un plan de estudios a través de unas actas internas de debido proceso que son unas 10. Entonces, miren, yo se la coloco así y con esto me les despido. Las 10 actas internas que usted necesita para el debido proceso, yo se las puedo obsequiar. A mí no me duele obsequiarle 10 actas, cada una se cobra 50.000 pesos, pero a mí el dinero no me hace rico. Y le puedo obsequiar esas actas, pero las actas del Consejo Directivo, que tiene 40 páginas, ¿40? Sí, señor, 40 páginas, porque es que usted está haciendo un cambio transitorio de modalidad de lo presencial a las PAD. Entonces eso no es improvisando. Eso no es que hizo 3 hojitas y ya, lo que se inventó usted y lo que usted creyó. No, eso tiene un proceso jurídico legal delicado porque tiene implicaciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias, las 4. Entonces, ese acta del Consejo Directivo tiene 40 páginas. Esa sí tiene un costo y un valor, pero yo no vendo. Usted me contacta y ya. Y yo le digo cuánto, aquí yo no vine a vender, yo vine fue a capacitar. Y el acta del Consejo Académico, esa tiene 26 páginas. Esas 2 actas le avalan a usted todo el cambio, adición, reforma que usted vaya a hacer. Las otras 10 sí se las puedo obsequiar, yo no tengo ningún problema en obsequiarlas, pero esas 2 del Consejo Directivo y del Consejo Académico sí no podría yo obsequiárselas, no puedo, porque eso es parte de la empresa, no de mis derechos de autor. Entonces, adicional a ello, pues usted tiene que hacer esos cambios y radicarlos allá en la Secretaría de Educación, que donde lo dice, tome nota y con eso me le despido. En el artículo 78, artículo 78 de la Ley 115 del 94. Cuando usted haya hecho los cambios que le permiten los artículos 143, 144 y 145 que hablan del gobierno escolar y usted haya cumplido los artículos 76, 78 y 79 de la Ley 115 General de Educación, su obligación rector, solo el rector lo puede hacer. Rector o rectora, su obligación es ir a radicar esos cambios en la Secretaría de Educación y, por supuesto, dárselos a conocer a los padres de familia para cumplir con el principio de publicidad. Le reitero, ahí en la gráfica del PDF quedan otras 6 o 7 gráficas, 6 o 7 gráficas que por tiempo no las voy a trabajar, pero el profe se las muestra ahí, habla de las faltas y las situaciones, la diferencia entre las faltas y las situaciones, se las explico ahí para que no meta usted errores en su manual y se meta por ahí en problemas y entonces delicado por un prevaricato, por una tutela, por una demanda. Ahí tengo una profesora ahorita que no sabe qué hacer, la profesora rectora del niño que perdió el testículo. Esa señora no sabe dónde meterse porque son 180 millones que le están pidiendo.
por amor de Dios, no den papaya. Mire, uno ve tantos casos. Yo llevo 14 años como perito y créame que en 14 años de perito experto en legislación educativa son algunas cositas las que he visto. Créame, se lo juro, mire, no se metan en problemas. La gente no cree en el coronavirus hasta que el coronavirus no le da a la familia. No tenga usted que esperar a que a la familia le dé coronavirus para creer en el coronavirus. No crea que a los profesores no les dan cárcel hasta cuando vengan por usted. No, tome sabias decisiones. Espero haber sido útil. Espero que la información haya sido la precisa, la correcta, la que usted necesita. Espero que ustedes sean unas personas que le brinden gratitud a Cimatol, al profe William. Hicieron el esfuerzo para poderme tener a mí para capacitarlos a ustedes. Yo manejo una agendita un poquito apretada y en los Zoom de los 5 sindicatos que me invitan, pues siempre tengo una agendita, pero para Cimatol yo he sacado las 9 ocasiones que me han invitado. Mentiras, me han invitado a 10 y solamente les dije que no a una porque yo tenía ya otro convenio con otro sindicato y no pude, realmente no pude, pero las 9 veces que me han invitado en Cimatol, ahí he estado, entonces estoy presto para lo que ustedes requieran. Mil gracias por invitarme. No tengo la menor idea si ya los profesores brindaron el correo para que les alleguen el PDF. Yo lo autorizo. Doctor, ¿usted lo autoriza? ¿Usted lo autoriza? Dígame, profe. ¿Usted lo autoriza? Sí, yo autorizo. Doctor, que se autoriza el PDF. Listo, yo lo envié por el chat. Y queda ahí grabado, siempre y cuando se cite la fuente. Siempre y cuando se cite la fuente que tiene derechos de autor. Vuelvo y le reitero, tiene derechos de autor.